Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludos a todos. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Chuno está de vacaciones ya, ¿verdad? Ah, ¿ya comenzó? No sé, pregunto. Sí, Sí, ya arranca. Hoy sus vacaciones. Bien. Merecidas vacaciones. Bien. ¿Cuándo es lo que claro. las vacaciones van a ser inmerecidas? Sabe también Y ahí uno- tocar la tecla. ¿Cómo? O tenés para Sabe ¿Por también qué? tocar ¿Por la qué tecla. ese ataque? ¿Cuál es su especialidad, Ariel? Y acá ya va del super el sábado, por ejemplo, le tocaba. ¿A dónde llegó? Ah, le tocaba el sábado. Por añadidura. La rotación, ¿verdad? Sí, y sí. ya él construyó su puente. Yo pensó bien, no te creas que es algo casual. No, y si, no, y si es mi contratista, hermano. No, olvídate. Bien, que descanse, ¿no? Chun, déjenlo en paz, hermano. Claro, no, que No, hubiese gustado que bien. comience el lunes, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cuántos años después? ¿4 o 5 Pero muy temporadas? lindo comenzar ¿Se un va? jueves. ¿Eh? Bien. Sí, no está Claro, bien. y volver- yo por ejemplo decidí ya, de las pasadas vacaciones, ya volver martes o miércoles. No más lunes. Lunes no, ¿verdad? No. Horrible volver Va cuando lunes. viajás. Viajar, llegar los domingos a tu casa o sábado y venir Volver el lunes, no. Martes quedar a tu casa. Voy a 2 días hacer reposar. cosas que ya tomás esa misma Sí, no, determinación. es lo mejor que hay. Yo hace Entre rato semana. he tomado esa decisión. Coste que yo ahora tomé la decisión de no salir el mes de enero de vacaciones, quedar acá con Fabio a cuidar la casa. Habrá que ver, sí. No. Sí, No. Yo creo en el Señor. Te digo de frente, Ariel. Sí. Yo, no, ¿Crees? Creo. Digo, hermano, la Yo proyección. tengo experiencia. Digo, hermano, la proyección del año que No viene. muy feliz con el señor, así es que. Sí. No. Si hay algún cambio sobre la hora, a mí no me extrañaría. Quédate tranquilo, Ariel. Vos podés salir tranquilo en enero, tomate, si querés, los 30 días. Bueno. Y nosotros acá con Fabio vamos a hacer una especie de Tony Kroos y N'Golo Kanté, hermano querido. Vamos a volantear, vamos a tratar de aguantar todas las embestidas habidas y por haber. Y ya una vez que esté el equipo completo, ahí vaya a saber lo que Dios nos depare, ¿verdad? Pero bueno, 20 de enero arranca ya el campeonato. No, quería decir lo El de... 20. Depende de Triniense. Si no hay Supercopa, claro. No, quería decir lo de... No, Supercopa no va a haber. Pero si gana Triniense la Copa Paraguay, sí. No, si gana Trinidense sí, pero si Libertad gana, que es el gran favorito, no va a haber Supercopa, ¿verdad? Ahora, 4 o 5 años en primera división, Guaireña. 4 años. 4 años, ¿verdad? 2020, 2021, 2022. Qué manera de irse al descenso, ¿verdad? Una Porque pena era realmente. el menos complicado, sin embargo, en las últimas fechas se terminó enterrando solo, ¿verdad? Claro, pasaron muchas cosas. Desde la directiva anterior, donde estaba Luis Cáceres como presidente, el sacarlo a Trovadio cuando comenzó el campeonato y porque no se dieron algunos resultados, me parece que fue el primer mal paso que se dio. Después vino el conflicto de directivas, el famoso caso de las ligas, que ahí tiene mucho que ver, que denunciaron malos Bastante. manejos, faltantes de dinero, se tuvo Habrá que que ir ver- Luis Cáceres con su papá, vino otra nueva directiva y a partir de ahí, deuda con los jugadores, demasiadas cosas que pasaron por el camino, que No manejó terminaron en bien, esto. No, Me contaban que manejó tipo Interliga esta última dirigencia y no como un club para el descenso. El tema de lo que tiene que ver con los planteles. Guaireña, el primer año tenía un muy buen plantel. Segundo año un poquito menos, tercer año un poquito menos. El que valorizaba a los jugadores era Trovadio, llevaba jugadores a préstamo, andaban bien, volvían a sus clubes. Y después de Trovadio se probó con Tiburón, que no anduvo, y después vinieron muchos técnicos. Y creo que ese fue el principio no, del fin. vos sabés que le llamaron también de Guaireña. a Taylor, que no hizo la gran cosa en General Caballero, al contrario. Dejó mal parado al equipo rojo. El año pasado ya vivió esos momentos del equipo de Mallorquín. Sin embargo, igual lo contrató Guaireña y no dejó absolutamente nada. Entonces hablábamos también de malas decisiones que se tomaron. Y jugadores que fueron cambiando cada 6 meses, 10, 12 jugadores. Así era difícil armar un equipo competitivo y que tenga estabilidad. Por todo lo que están describiendo, entonces, por todo lo que describieron, entonces se merecía descender, o sea, hicieron todo Y recoge lo malo posible para poder irse al recoge descenso. lo que sembró. Esa es la realidad. Muchísima inestabilidad. Ya describieron perfectamente. Los compañeros ya había llamado muchísimo la atención que lo hayan destituido a Trovadio Duarte porque con él había ganado mucha estabilidad. De hecho, con él subió. De hecho, Guaireña también con él en la dirección técnica en los 3 años. No me acuerdo que esté amenazado por el descenso. Siempre había hecho una campaña, digamos, de mitad de tabla, tal vez un poquito más abajo, pero sin ese
peligro inminente de descenso en los 3 años El anteriores. Jueves Santo del año pasado, Ariel. Sí. ¿Contra quién estaba jugando ahora? Estaba jugando contra el Inter de Porto Alegre Inter. en el Beira Río y le estaba ganando. Sí. Gol de Le Otazú. faltó sobre la hora. Sí. Gol de Otazú, golazo. 1-1. Ese fue el punto más alto de Guaireña. Más aquellos resultados que lograba en la cancha de Cerro, ¿se acuerdan? Claro. Los empates sobre la hora, Sí, con sí, mucho sí. público. Y lo de Troadio fue una cuestión increíble porque él pidió más para sus ayudantes, no para él. Él ya había arreglado. Pidió más dinero para sus ayudantes, le dijeron que no había caso, y vino Tiburón, que es más caro que Troadio, o sea, no se entiende. No dio plata para Troadio, pero sí para Tiburón. Y ahí comenzó porque es un técnico muy... Es lo mismo que vamos a hablar de Arrúa con Trinidense. Arrúa es una campaña de la Gran 7 y son con Trinidense. El chico Arrúa, Sí. José Arrúa. Sí, sí, Ya en la intermedia, este campeonato, un campañón, un técnico que tiene una proyección muy importante. Ayer lo veía a sus jugadores separarnos porque no sé del Valle que tiene contra Guaireña, pero ayer se burló de Guaireña, el que ahora está en Trinidense. Ahí jugó. Él jugó y Él jugó jugó muy allí. bien. Él Él con ahí Guaireña. dio a Se conocer burló de ahí. los muchachos en el banco de Guaireña cuando estaban perdiendo 5-1 ya. Qué feo, ¿eh? Y sí, feo. Eso sí y- que no se hace en ese tipo de y situaciones. por eso digo, no sé que- qué habrá pasado. Y fue Arrúa con su ayudante y lo sacaron de ahí, ¿verdad? Bien calmos. No, ayer, para la gente, yo escuché el tema. Hay que decirle a la gente que tuvo el 2-2 Guaireña. A partir de ahí el jugador se entera, por más que se entera que en la otra cancha no se modifica el 2-0, Tacuarí ganaba. Cuando vino el 3-1, terminó ya Moralmente Guaireña. destrozado. Fíjate los goles. Era un colador. Sí. Había jugadores, Ariel. Paniagua ya estaba lesionado. Sí, porque yo miré más este partido porque el de Libertad que había pasado era lo mismo, no se podía ver, no era muy... Y allí había jugadores que en el 4-1 ya estaban llorando en el banco de suplente Sí, de no Guaireña. había. Estaban con la cara tapada con la camiseta y Trinidense aprovechó, no fue ese que comprendió la situación. Si podía ser 9-1 iba a ganar. Es que, 9-1. de acuerdo a lo que describía Gerardo, era una superioridad notable de Trinidense. Increíble velocidad de todo, Sí, Fabio. y cuando marcó el 3-1, en este caso Trinidense, yo le decía a Ariel, acá la única cuestión que le queda a Tacuarí es empatar el partido. Estamos con Nito Vera. Ingeniero, gusto saludarte, felicidades. ¿Cómo estás? Hola Bruno querido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo especial para vos, para los panelistas ahí del programa y muy contento de anoche con lo que conseguimos. Bueno, te escucho muy mal. Yo no sé si está todavía encerrado en un hotel festejando, pero un milagro fue lo que pasó con ustedes. Sí, podemos catalogar como un milagro, ¿verdad? Hace 7 o 8 fechas nosotros ya lo teníamos como perdido, ya no teníamos casi condiciones de recuperar y salvar la categoría y vino Vinicius, nos dio un ánimo a los dirigentes, ni que decir a los jugadores, y se dio una seguida de partidos que ganamos. Ingeniero, vamos a cambiar de línea. No sale bien tu comunicación, el audible. La radio tiene que salir bien, es como la televisión que salga usted con la cara toda manchada. Ya volvemos con el ingeniero Nito Vera. Me gustaría hablar con Troadio, ¿verdad? Porque ahí comienza la hecatombe en Guaireña. Sí. ¿Por qué lo echaron? Es así como dice Federico, el tema de los asistentes. O sea, por un dinero con los asistentes. Porque mira que Troadio venía haciendo un proceso en Guaireña. Era el técnico de años. No sabemos también Era si uno de iba los en pocos medio... técnicos. Bueno, ahora es una primera mala decisión de la directiva, pero también hubo otros factores que incidieron mucho, la inestabilidad económica, la inestabilidad de jugadores, cambiaron un montón de jugadores cada semestre también. A ver, Pero- a Sí, pero jugar Troadio se manejaba bien. Troadio estaba para aceptar. Sí, Troadio se manejaba bien. Por eso, con no. Él Es más, sabía. nosotros hablamos que era un sábado acá con él, que estaba todo cerrado ya y después ¿Y apareció quién este era el tema. presidente de Guaireña? Yo ahora no sé quién Ahora es. se llama Darío Cristaldo, que llegó después de la salida de los Cáceres. Los Cáceres son Luis, que estaba en la presidencia, Luis Cáceres que es era. el hijo de el otro Cáceres que manejaba las formativas de Guaireña. Bueno, pero ¿cómo puede hacer la asociación para cuidar este tema o es imposible? Porque vos sabés que no es la primera vez que cuando hay Liga. cuando viene del interior el club se forma con todas las ligas, con todos los componentes de la liga y ahí hay una mezcla de Muchas diosa y voces. pantera, muchas voces, peleas, divisiones.
si acá al paraguayo le encanta conspirar contra el otro. A mí me consta que estaban todos unidos los 12 o 16 clubes cuando empezó todo, el primer año. No, pero eso y siempre después es ya así. empezó El cariño empieza a entrar y no después ya... que mala La administración. unión grandítica, ¿eh? Claro, después ya empezó el tema de que se administra mal, que había ya denuncias de por medio, el tema del estadio, nunca quedó aclarado cómo la gobernación hizo el estadio, cuántos montos se manejaron, y después la plata que manejaba también Guaireño. Pero ahora se hizo cargo la liga. Exactamente. Y ahí habrá se que ver fue. cómo está económicamente, porque cuando hay plata también no hay Después ni Eutropio hubiese hecho el milagro cuando no Pero hay ellos dinero. reciben la misma plata que Pero todos. eso es milagro, ¿eh? Ellos reciben la misma plata que todos. No, ya sé, pero si se mal administró, porque hubo una denuncia de esta nueva administración de un faltante de no sé más 1.000 millones de guaraníes. Exacto. Una Y habrá construcción- que ver si se pagó o no se pagó a los jugadores. También hubo una construcción del estadio. Bueno, también. sí. Está Troadio Duarte, gusto saludarte, Troadio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bruno, un saludo cordial para vos, para los que están ahí en tu mesa y para toda tu audiencia. Troadio, supongo que ayer habrás tenido, no sé, un sentimiento de pena, ¿verdad? O de, no sé cuál es el sentimiento que se te cruzó, ¿verdad? Él es de ahí. Fui al estadio Bruno, a ver el partido porque lo mío es medio atípico, ¿verdad? Por cosas de la vida dirigí al equipo de mi ciudad, ¿verdad? Y estuve escuchando coincidentemente tu programa desde su inicio y quiero aclarar muchas cosas. Ahora no quiero tirar una bomba, ¿verdad? Porque esto ya terminó. Ahora Guaireña seguro se va a reordenar nuevamente para tratar de subir nuevamente a primera división. Yo siendo partícipe y siendo protagonista de ese ascenso, de todo ese proceso, digamos que el proceso es muy difícil conseguir acá en Paraguay, ¿verdad? Lo más difícil, eso para mí, yo siempre dije que no existe, ¿verdad? No existe proceso porque es resultado. Imagínate vos, yo encontré en una situación no tan buena general, sumamos, este cuerpo técnico sumó 41 puntos y en las últimas 5 fechas no podíamos ganar y igual nos sacan de vuelta, entonces el proceso no existe, ¿verdad? Yo salí de Guaireña, ese tema es una mentira. Yo la parte económica nunca hablé con los dirigentes. Es más, nosotros premios de ascenso de la intermedia a la primera división cobramos creo después de un año. Nunca este cuerpo técnico, siendo de la ciudad, siendo de ahí y haciendo lo que nosotros hicimos, imagínate la presión que nosotros teníamos, no ni te imaginas, porque es un equipo del interior, la gente piensa diferente todavía, mucha gente no dimensiona que es fútbol profesional. Tal vez en mi caso, ¿verdad? Por la experiencia que tuve, crecí en la capital, crecí desde los 15 años, hice formativas por acá, jugué 18 años profesionalmente, entonces por ahí tal vez un poco el conocimiento que tenía de cómo se maneja profesionalmente esto, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez fue la mala decisión en aquel momento. Acepté salir, no es que acepté, sino que la dirigencia no renovó mi contrato porque terminaba el contrato, no me renovaron el contrato y salimos de Guaireña. Lastimosamente, en su momento yo le había manifestado todas las situaciones que hoy día sucedieron. Era un presagio que yo tuve, ¿verdad? Porque muy pocos son los que tienen ese sentido de pertenencia por un equipo, ¿verdad? Y cosas que nosotros lo teníamos, ¿verdad? Y más en mi caso, ¿verdad? También estuve 8 meses por ahí en Mallorquín, también ya me sentía parte de ese club. Me gusta hacer bien las cosas y bueno, estoy todavía afónico, no puedo todavía entender lo que pasó, porque lo que nosotros pasamos con Guaireña, o valga la redundancia, yo estuve en la liga prácticamente trabajé 8 años con ellos, con la misma gente. Estuve en la sub-17, sub-19, cuando la liga todavía era liga, no participaba en intermedia. Después me tocó dirigir la reserva, interiné siempre en los momentos difíciles, siempre cuando la papa quemaba me quedaba yo. Y bueno, me cuesta, sinceramente me cuesta. Ayer saludé a Aquilino, que estaba cerca, con el que pasamos muchas cosas, torneo internacional que terminamos invictos, le jugamos de igual a igual al Inter allá y tuvimos una victoria impresionante en Ecuador. Y bueno, lastimosamente esa ilusión, como dice el eslogan de Guaireña, terminó un poco. Y bueno, ahora tratar de que la gente que se quede en el club reordene todo, porque sinceramente escuché lo que dijo uno de tus compañeros que mal se manejaban como liga. Le costó a esta dirigencia
llevar adelante todo porque se encontraron sin nada. Entonces manejar un club sin nada, jugadores profesionales sin nada, es complicado. Entonces tuvieron la valentía de afrontar y bueno, lastimosamente ahí está el resultado. 4 años para nosotros que somos del interior, y en mi caso te vuelvo a reiterar que crecí acá en la capital, el fútbol del interior, y más Villarrica, que es una ciudad grande. Es una ciudad grande, es del interior sí, pero modestia aparte, es una ciudad muy linda, con gente muy buena, es una muy buena plaza para el fútbol, y lastimosamente hoy día está nuevamente en intermedia, y vos sabés lo que es intermedia, tenés que recorrer el país, tenés que armar un buen plantel con mucho menos presupuesto, cuesta llevar futbolistas de la capital, cuesta armar un plantel bueno, porque llevar futbolistas de la capital les dejan su comodidad, la misma historia de siempre, ¿verdad? Entonces te vuelvo a reiterar, estoy un poco dolido todavía, estuve en la cancha, no pude entender lo que pasaba. Increíble lo de Libertad también, multicampeón, y bueno, de eso no quiero opinar tampoco, pero bueno, ojalá Dios quiera que muy pronto Guaireña vuelva a ser de primera. Claudio, te saluda Federico, era el que decía el tema de tus ayudantes, que me da una información de allá, ¿verdad? De Villarrica. Es bueno que después de casi un año vos estés diciendo que eso no existió. Nunca contaste por qué no seguiste esa decisión de la dirigencia o no, pero el tema es que ya venía, porque uno recuerda cuando subieron contigo, el primer plantel era muy bueno, el segundo año ya no era muy bueno y vos potenciabas, el tercer año también, o sea, fue bajando de nivel el nivel de incorporación de jugadores mismos, y vos te arreglabas. Los otros no pudieron. Creo que este plantel que termina, sin hablar mal de lo que son los jugadores, es uno de los más modestos, porque arrancaban con jugadores que se iban a préstamo, rendían bien, los potenciaban ustedes, y después volvían a sus clubes, o eran transferidos, pero fue de mayor a menor la presencia de Guaireña en primera. Sí, pero es algo que cuesta, Federico. Vos tenés que entender que justamente yo conversé mucho también en este último tiempo con el presidente del general, ¿verdad? Es difícil armar un equipo competitivo en el interior, porque por el dinero mismo, los jugadores que te están ganando determinada cantidad acá en la capital si no te piden el doble, te piden un poco más. Entonces, armar un plantel, y es difícil que yo pueda armar un plantel con futbolistas de Nacional, es imposible que yo pueda llevar futbolistas de Libertad. En algún momento había dado un ejemplo, yo si es por mí le contaría con Roque o con Richard Ortiz, había dado una comparación, es difícil, es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que vernos en potenciar y sacar lo mejor de los futbolistas, ¿verdad? Y siempre se llevan jugadores a préstamo, siempre al semestre los clubes te vuelven a traer, entonces es complicado. Y con relación al tema salarial que vos estabas diciendo, que sí. el tema de los ayudantes, eso es pura mentira. Sí. Yo si te saco a vos, Federico, me estás ahí en ABC Cardinal con Federico, yo tengo un rating elevadísimo, y le saco a Federico alguna respuesta, alguna excusa tengo que poner, ¿entendés? Entonces nosotros conseguimos resultados impresionantes, le dejamos con 50 puntos en el promedio del año pasado a Guaireña, y bien altos. Tuvimos algunos inconvenientes, nada más, y es fútbol, porque hay cosas que en el fútbol 2+2 te dan 7 o 8 a veces, no es como uno planifica. No pudimos conseguir ganar en esa, además el fixture del año pasado nos tocó equipos muy complicados en la etapa final, nos tocó Olimpia en Ciudad del Este, nos tocó Libertad acá en la capital, y después tuvimos que terminar con Cerro en Encarnación. Eran equipos que estaban peleando el título. En contrapartida nosotros nos costó conseguir ese triunfo que por ahí nos daba ese cupo internacional que supuestamente fue la excusa, ¿verdad?, de no seguir. Pero ya, imagínate, después de un año lo estoy diciendo, porque también en mi cláusula de rescisión había una cláusula en la cual yo no podía emitir ninguna opinión de lo que pasó anteriormente, no sé ni qué podía hablar, ¿verdad? Entonces, pues también por respeto, uno suena pues como medio resentido cuando te sacan de una situación o vos estés contando cosas que pasó, Federico. Entonces, famoso se dice que termina ahí, y bueno, pero ya que me estás preguntando, y después de un año y ahora que estamos en intermedia,
Claro, claro, no. Lo que pasa, Troadio, que no va a sonar como resentido porque vos hiciste una gran campaña y te sacaron ante la sorpresa de muchos de nosotros, ¿verdad? O sea, no es el típico caso que perdiste los 10 partidos y estás resentido y hablar después, no, vos hiciste mucho, la pucha. Estamos recordando el Jueves Santo del año pasado, el partido con Inter de Porto Alegre, que fue noticia en toda América, Federico, sí. Escuchaste, Fabio, Ariel Dani estaba de vacaciones, ¿escucharon lo que dijo él? Que él ya presagiaba esto, vos veías venir esta situación, Troadio, vos veías venir que esto podía pasar. Sí, uno no sabe por qué, ¿no? Porque esto, nosotros hacíamos con mucho más corazón todo, ¿verdad? Porque estábamos en nuestra ciudad, teníamos mucha responsabilidad, mucho compromiso, entonces era una presión constante para nosotros. En cambio, muchas veces cuando se van otros profesionales, se van porque son profesionales, trabajan en eso, no se dan los resultados, cada 3 meses te cambian, o a veces te vas a dirigir 2, 3 partidos, ganaste y te quedaste vos como la figura. No es así, es un proceso conseguir 50 puntos, 49, 50, 51 puntos, es un mérito porque es largo el torneo. Tenés que codearte con... escuché a un colega tuyo antes de ayer, estaba hablando de que no merecen los 6 equipos que están para abajo porque pierden más, no merecen jugar torneos internacionales. Bueno, es así. Vos te estás codeando con los mejores del Paraguay, con Cerro, Libertad, no te podés, vos tenés que ser realista. Nosotros siempre, en su momento, muchas veces nosotros cuando jugábamos, la gente también nos criticaba un poco, salen a atacar un poco, pues ¿cómo vas a salir a atacar la Olimpia, Libertad, a jugar de igual a igual? Tienes que ser realista con lo que tenés, tenés que ser inteligente, saber potenciar lo que tenés, y eso nos sirvió de mucho, ¿verdad? Porque tal vez éramos inteligentes a la hora de encarar los partidos, y en contrapartida nosotros con Guaireña le ganamos a Libertad 4-0, le ganamos en el estadio 1-0, le ganamos 3-2 antes de la pandemia, le ganamos a Olimpia en su cancha. Entonces, Troadio, pero también hay voces que te dicen y hay veces que uno puede o no compartir, pero Guairá, por ejemplo, tenía un público que cuando a Guaireña le iba bien, gente acompañando. Pero Tacuarí, por ejemplo, ¿Tacuarí qué le da al fútbol? No tiene hinchas. No puedo opinar porque yo sé, por eso te digo, yo me hago cargo de la opinión, ¿verdad? No, yo sé que vos respetás, es una cuestión de código, pero desde este lado del mostrador, pues nosotros podemos opinar, ¿verdad? Porque Tacuarí sinceramente no le suma nada al fútbol paraguayo. No le suma nada, lastimosa, hay que ser, yo por lo menos quiero ser objetivo, o sea, puedo estar equivocado, pero quiero decir lo que pienso. O sea, hay clubes que te suman, porque nosotros necesitamos, ya tenemos lo único inconveniente que tenemos solamente 12 clubes en primera, que esa es una realidad, que yo en algún momento se tienen que sumar más clubes, pero clubes que aporten buen trabajo en inferiores, que tengan su escenario, que sean protagonistas, que tenga gente. Pero no estos clubes, con todo respeto yo lo digo, mira que lo estoy diciendo después de que Tacuarí se haya salvado y tiene méritos deportivos, o sea, yo no desconozco los méritos deportivos, solamente que estoy diciendo, no sé si la gente por esto se va a enojar, pero yo digo lo que pienso, sin pensar en que quién se enoja o quién no se enoja. Pues Tacuarí no le suma nada al campeonato, a ningún campeonato, es un club de intermedia, un club de ascenso, no tiene gente, no tiene absolutamente... No tiene estadio, juega en Villa Elisa, o sea, y ahora tiene un tema empresarial que no sabemos cómo puede terminar, o sea, es un club que no es de larga proyección. Lastimosamente Guaireña, ustedes tuvieron 4 años en primera división, tienen un pueblo, una gente que los acompaña, pero eso se quedó lastimosamente para ustedes y para el fútbol también, porque pierde el fútbol desde el momento que pierde un protagonista que tiene mayor arrastre, tiene identidad. Porque Tacuarí, ¿qué identidad tiene? Tacuarí no tiene identidad, seamos sinceros. Pero bueno, esa es una cuestión de que yo no te quiero comprometer, es mi opinión simplemente. No, por favor, no, y eso, nosotros llenamos estadios antes de la pandemia, el último partido contra Sol, el partido contra Guaraní que se había suspendido en aquella ocasión en el 2020, ya las entradas estaban agotadas, no sé, 15 días antes, y justo vino el tema de la pandemia. Sí, por eso te digo, yo por mi conocimiento de la ciudad y como te vuelvo a reiterar, de mi carrera la hice en la capital, ¿verdad? Entonces sé lo que mueve esa plaza en el interior del país, ¿verdad? Que mucha gente
tal vez siempre busca la descentralización, como muchos dicen, ¿verdad? Tal vez, pero Villarrica queda 140 kilómetros, acá en la ruta nueva, acá en la ruta 2, ahora 1 hora y media ya estás en Villarrica, sin darte cuenta ya estás ahí. Entonces, y sí, ojalá yo quiera que muy pronto esté nuevamente en primera división. Creo que aclaré muchas cosas después de un año, como te digo. Yo en ese sentido soy muy respetuoso a las instituciones donde, bueno, en este caso son el general fue la segunda institución que me tocó dirigir, pero en la anterior siempre trato de ser respetuoso en ese sentido. Tal vez en este caso los que tomaron las decisiones fueron los dirigentes en ese momento. Obviamente nunca compartí ni cuando salí respetamos, sí, pero no, en aquella ocasión quedamos un poco molestos por todo lo que habíamos hecho, por todo lo que el tema, como te digo, el tema de plata nunca fue, siempre fuimos, el cuerpo técnico siempre era el último que cobraban, siempre era, pero cobramos todo. En ese sentido también la dirigencia se portó con nosotros en aquel momento, tal vez también porque se dieron cuenta que gracias al trabajo nuestro también conseguimos todos esos logros deportivos, con los cuales le generó mucho dinero también al club y a la ciudad. Bueno, Trovadío, aclaradísimo el tema, nunca hubo un problema económico, fue una decisión de la comisión directiva el haberte sacado y romper un poco ese proceso que estaba teniendo Guaireña. Éxito, Trovadío, y te esperamos pronto, seguro que ya para el 2024 volverás al ruedo, como se suele decir. Gracias, Trovadío. Si Dios quiere. No, un abrazo a ustedes cuando guste. Gracias, Trovadío Duarte, ex director técnico de Guaireña. Esto es sin afán de que nadie se moleste, pero no sé si ustedes piensan igual. Sí. Acá nosotros necesitamos más clubes y clubes con arraigo. Sinceramente les digo. Lamentablemente lo decíamos y fíjate, hoy hay un partido, por ejemplo, Resistencia Meliano, que yo estaba diciendo esta mañana, es el primer partido en todo el año. Le estaba contando a Mabel que el Cardinal Deportivo no va a transmitir. Es un partido fantasma. Sí. Que no le interesa a nadie. No, y a las 20:30 en Villa Lisa, 20:30, y son clubes, lamentablemente, yo sé que hiere a Melgarejo, a Nito Vera, quizá a Regis, pero son clubes que no tienen estatura de primera división, y entraron y están bien manejados y se aprovechan de lo que no están bien manejados. Sí. Exactamente. Porque Resistencia no estuvo bien manejado, Guaireña no estuvo bien manejado, y ese es el resultado. Uno lamenta, ¿verdad? En mi caso hacía fuerza realmente con que no, por lo de Guaireña. Que no se enoje conmigo la gente de Guaraní, porque porque acá perdemos una plaza importante, un club que tenía infraestructura, que hizo un esfuerzo para tener infraestructura, que tiene dentro de todo también arrastre, una ciudad detrás, y hemos ido para atrás en ese aspecto en relación a la idea de descentralizar el fútbol de Asunción. Es cierto, es repuesto por otro equipo del interior, como el caso de Mayo. Pero en mi caso me hubiese encantado que se haya sumado más equipos, como el caso de Mayo, y que un club de Encarnación, por ejemplo. Y ahora ya va a militar en la intermedia Deportivo Encarnación. El año que viene Encarnación FC. Sí. Ojalá arranque. Ellos dicen que se están preparando bien. Hablamos hace poco con Jorge González, se llama el presidente de la Federación Encarnación. Y tuvieron un año para prepararse, sin competir. ¿Te acuerdas que ganaron el cupo, el derecho? Bueno, pero ahí también el formato es la federación. Sí, ahí todos los clubes son dueños del FC Encarnación. Y justamente todos tienen opinión, voz y voto. O sea, eso hay que ver cómo. Justamente cuando Federico habló con el presidente, él decía: tengo el apoyo unánime de todos, te decía Federico. Y claro, porque hay tres clubes muy importantes. Así la última vez. Está estaba con él. Petirosi, Universal y 22 de septiembre. Son los tres más fuertes. Son los tres más fuertes. Pero el técnico no ya es abogado. Fue intendente de Encarnación, el técnico de Encarnación. Ahí hay el González peso pesado y el técnico fue intendente. Claro. No me acuerdo qué juicio había ganado, qué puntaje había ganado. Alguna protesta, pero al parecer están fuertes. Ahora lo que dice Ariel, 2 de mayo, vuelve. Guaireña era como una especie de equipo del interior, pero de una zona intermedia. Claro, no de frontera, ¿verdad? Una zona no había una distancia muy larga para un viaje. Pero con su público propio. Claro, el tema de Guaireña era que cuando jugaba en Cerro de Olimpia llenaba su estadio.
y que después, cuando llegaban Libertad, Guaraní y compañía, mantenía un promedio, no llenaba, pero mantenía un promedio de gente que siempre iba al Parque de Moira. Sí. Claro, para apoyar al equipo. Y es una pena realmente, por eso que decís, Federico, porque se llega en un abrir y cerrar de ojos, llegás a esa ciudad, no está muy lejana Villarrica, entonces realmente yo también lamento bastante que se tenga que ir un equipo así. Pollo Recalde, a la vuelta, Fabio, Federico, Ariel, Pollo Recalde. Justo ayer hablamos de él, disparó muy fuerte. Ayer lo estaba mencionando. A Claudio Aquino y a él, ¿verdad? Sí, lo bien que está estaban en físicamente buena forma. en Argentina. Bueno, disparó ayer. Habló sobre Olimpia. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ya estamos con Pollo Recalde. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Cuotas desde solo 290,000 guaraníes. Con Sala Dix participas por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para que vivas el fútbol de la mejor manera. Envía Sala Dix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Sala Dix. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Jorge Pollo Recalde. Título, el que te llamó la atención, lo de Pollo Recalde, Fabio. Y ya pasó mucho tiempo, dijo. Creo que se refería a algo que tiene que recibir y pasaron Cardoso, Cardona no tiene palabra. Eso fue lo más... Y pasaron 11 meses. Cardona no tiene palabra. Esto dijo Pollo Recalde. Dijo. A ver, ponelo al aire. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 1 y 2 de diciembre. Te esperamos en nuestro centro logístico. Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el pacto de confianza NGO. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Cómo quedó el tema con Olimpia, Jorge? ¿Hay una deuda pendiente? No, Pollo Recalde. No quiero hablar mucho, pero bueno, estamos viendo qué hacer con eso. Obviamente tenía 5 años de contrato, en las cuales solo estuve 3 y los otros 2 me rescindieron ellos, pero bueno, eso lo veré después. Ya pasaron 11 meses y bueno, queda muy poco todavía y lo seguiré analizando. ¿No se pagó? ¿Te molestó la forma en que cómo se trataron? Me molestó más que nada que el presidente nunca tuvo palabra. Eso fue únicamente porque nosotros tuvimos una conversación en la cual yo podía haber salido libre de Olimpia, donde me debían 7 meses y no quise porque no iba con mi persona y obviamente tenía la chance de ir en ese momento abajo, no se dio. Me reuní en su casa, hablé con él y lo único que le había pedido es no salir mal del club, obviamente por la primera experiencia que tuve. Y bueno, no cumplió y se dio las cosas así. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuántos meses? Porque por lo menos eso podemos saber. No, y que desde 5 años de contrato estuve 3, quedaron 2 años con Olimpia y bueno, en la cual ellos me rescindieron, me avisaron el 27, no me avisó nadie, me enteré por mi representante que me iban a notificar y bueno, se dio de esa manera, pero bueno, yo creo que salí como un caballero, nunca salí a hablar, no me gusta los problemas, no soy muy mediático tampoco, pero triste de esa manera en la cual salí. ¿Demanda? ¿Está por tu cabeza hacer una demanda de Olimpia para ver la forma de cobrar de esa manera? No, eso lo veré después con mi familia, si tengo que hacerlo, lo
Los últimos en enterarse serían los medios, obviamente. Como te digo, no me gustan los problemas, no me gusta ser muy mediático. Pero bueno, ahora estoy pensando en disfrutar mis vacaciones, disfrutar con mi familia. ¿Hasta cuándo aguanta? Ahí, y bueno, ya después tocará ver qué hago. Pollo Recalde. Ahora, convengamos una cosa. Pollo Recalde ya está en una situación de descuido. Y acá siempre explicamos que la ley Ocampo-Tuma protege a los internacionales y no a los locales. O sea, un jugador local, el club le puede rescindir, aunque tenga 3, 4, 5 años de contrato, le puede rescindir. Voy a poner un ejemplo. En octubre. Y le tienen que pagar hasta diciembre nomás. Pagándole todo lo que resta lo que resta del año nomás. Eso dice la ley. Pero ¿sabes qué? Eso dice la ley del futbolista. Que cuando le debían 7 meses de salario, ellos tuvieron una reunión y que hubo un pacto ahí de caballero para que se arregle y que él no iba a demandar y que quedaron así. Sí, y después sobre el final de temporada él recibe lo que recibe. Vos sabés que eso lo dejan fuera. Lo contó Regi acá. Ajá. Cuando dijo 8 meses en otro 8 meses. Le debían al Pollo Recalde y Regi anticipó en aquel momento que se iba. Claro, después fue uno de los primeros que se supo que se iba. Huele a que sí, Pollo le va a demandar a Olimpia. Y está analizando qué hacer con una situación en donde me parece que él todavía no cobró todo porque se lo escuchó insatisfecho con todo, con la forma que salió. Yo creo que hay algo que todavía él está esperando y no se dio. Yo hago una fotografía del momento. Sí. Pollo en ese momento era insostenible su continuidad. Sí, él no jugaba. Pero estaba lesionado, estaba con sobrepeso. Hoy, si vos me decís Pollo Recalde, hoy traelo. Pero traelo, es un gran jugador. Cuando fue después de Gorosito. Porque él anduvo muy bien con Gorosito. Cuando se va Gorosito, Recalde se va. Primero físicamente perdió. Vino, creo, Orteman, Landaida, Gutiérrez. Y ahí, en ese momento, el primer momento de Olimpia, en cuanto a los salarios y compañía, Recalde estaba disconforme porque no le pagaban hace un montón, pero tampoco los técnicos lo utilizaban porque estaba muy mal físicamente. O sea, las dos cosas se daban. Y no solamente eso, para comparar nomás el caso de Paiva, que hace poco dijo Regi, bueno, no quisieron dejarnos ir a mitad de año y ahora pasa esto. Y le pasó a Pollo, por lo que dijo y por lo que Regi ya contó varias veces, que ellos tenían ofertas para irse cuando le debía tanta plata a Olimpia y prefirieron quedarse. Y ahí es como que también reclama eso el Pollo, que dijo, yo no me fui en un momento más difícil, me quedé, dijo. Y ahí es cuando dice que Cardona no tuvo palabra con él. Porque en ese momento le pudo haber liberado el pase, porque con 3 meses de salario caído el jugador ya tiene derecho de liberar el pase. Y además también de demandar, y seguramente en esas circunstancias, si es que establecía o recurría a ese recurso Recalde, iba a cobrar todo lo que resta del contrato. Pero según su versión, a partir de un encuentro con el presidente Miguel Cardona, hubo un acuerdo para que él desista de ese tipo de recurso. Y al final de cuentas, al final de aquella temporada, él termina siendo sacado del plantel. Y como ya explicó bien la figura, Bruno, con esa figura en que se le paga lo que corresponde en el mes en curso, y finalmente así ya termina el contrato y el club en cuestión, en este caso Olimpia, se blinda desde el punto de vista jurídico. Vuelve el gran rematón de Bristol este viernes 1, sábado 2 y domingo 13 de diciembre. Aprovecha esta oportunidad única con descuentos de hasta el 70%. Te esperamos este viernes y sábado de 8:30 a 17 horas y el domingo de 9 a 13 horas sobre la avenida Avelino Martínez, casi Tallibotú en San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Bueno, acá me dice un amigo de Encarnación, Bruno.
El presidente de la Liga Carracena es el que atrasó el ascenso de la Liga. Pregúntenos más qué pasó acá para la Copa América del 99 y quién fue el responsable. Un detractor de Jorge González. La Copa América del 99 que no se llevó a Encarnación, recordemos, por un conflicto interno. En aquel momento, vos sabés, tengo una historia que contar. Atención, Fresquita. señores. Historia. Yo quiero Fresquita. decir, estoy muy preocupado. ¿Qué pasó? No, más que preocupado, estoy preocupado y triste. Federico tiene su historia, yo estoy preocupado y triste. ¿Cómo? ¿Por qué estás preocupado? Que sale él. Sí. ¿Por qué estás preocupado, Diego? ¿Por qué estoy preocupado? Y triste también. Y triste también. Triste. Sí. Y vamos a ir primero a Federico. Pues la información es la información. Ok. La información en primer lugar, como se suele decir. Atención, señores. Red de Twitties. Como campeonato era uno nomás, ¿te acuerdas? Atención, Twitty. Saludos para... Ahora son 3. Ya son 4 en realidad. 4. ¿4? 4. Yo cuando conozco, 4. No, pero hay uno que creció acá en la... Sí. Pero para... el jefe de todos los Twitties sigue siendo Twitty 1. El 1. O sea, no le pasamos por encima. No, él es el Hay muchos serrucheros en este medio. No, ¿cómo así, Federico? En este medio, iba a decir que no. En este medio dije. ¿Acá? No, en el medio. Claro. Sí. ¿O sea cuánta gente hay que está esperando que nosotros caigamos, Federico? Por favor, pues. ¿Quieren que nos gritemos, que nos vayamos? No. Pero una vez le preguntaban aquí que solo Wolf, Dios, hermano, puede tomar esa cosa. Le preguntaron aquí que Wolf si el ambiente entre los futbolistas era jodido. Y dijo, yo pensé que era el peor, pero cuando entré en el periodismo me di cuenta. había uno peor todavía. Vos sabés lo envidioso que son los periodistas deportivos y lo malos que son. Y están esperando que te tropieces. Así porque mismo. van a venir a formar la fila en la puerta a tocar, a ofrecerse, ¿no? Sí, no. Pero acá hay equipo, señor, tranquilo. Vamos con lo de Federico. Bueno, primero quiero cumplir con el amigo Julio Zacarías de Colegiales, dirigente. Sí. Dice, Federico, respeto las opiniones, pero los clubes chicos aportamos mucho también. Jugadores que pasan a clubes grandes de acá o a clubes del exterior. Igual, esto motiva a seguir trabajando para crecer. Abrazo y nos vemos el 7-12. Dice esto porque él es fanático de The Cure. Julio Zacarías, de la dinastía Zacarías. Muy bien. Pero Colegiales tenía cancha propia. Tradición. No, Colegiales tenía jugadores. Era diferente. Tenía un plantel, como le gusta decir Ariel, y dijo otro audio, con pertenencia. Comenzando por el técnico, era muy... técnico de toda la historia de Colegiales. Claro. Toda la vida. Atención, red de Twitties. Señores. La cadena de Twitties, no. Eso es del setentoso, ochentoso, noventoso. Saludos para Carlos, José María Muñoz. José María, sí señor. Él es que... José María Muñoz fue el creador de la cadena de la amistad deportiva. Exactamente. En Argentina, desde Ushuaia hasta Estados Unidos, la tierra del fuego en Estados Unidos. Gran Copiatini también. Carlos Gómez. Sí, también. No, pero José María Muñoz fue el... No, no es así, Ariel, te voy a explicar. No, y pedir él formaba parte. No voy a explicar porque él era parte de la cadena de la amistad deportiva. Por eso. Ay, nota, Wilson. No. Tengo una historia, Wilson. No. Tengo una historia, hermano. Espera, Federico esta mañana. Federico tiene una historia. Yo mañana. Preocupado y triste. Va a ser título. Espera, no me voy a presionar, Federico. Espera. No, quiero aclarar lo de Carlos Gómez. No, es que él copió eso. Él era parte de la cadena de la amistad deportiva con José María Muñoz. Era justamente en Paraguay, era él el representante en aquella época con Radio Primero de Marzo. Había un trabajo corporativo. Realmente era una cadena de la amistad deportiva. Era así. Claro, por eso retiro lo dicho. Ariel, era el teléfono
que se ponía. Claro. Y ahí te saluda Carlos Alberto Gómez de Asunción, Paraguay. Carlos Alberto Gómez, y así era. Por ejemplo, un jugador paraguayo figura, entonces entraba Exacto. Carlos Gómez y le pasaban un partido de eliminatoria, así mismo. Sí. O pasaba el sonido integrante de la cadena de revista deportiva. O pasaba el sonido de la radio en ese momento. Un Boca River, por ejemplo, vos y José María estaba relatando, decía, se lleva la pelota, ahí está, no sé, por decirte, Troviani, está con nosotros Radio 1 de Marzo de Paraguay, con Roberto Cabañas, el paraguayo que está jugando. Te pongo un ejemplo, ¿entendés? Porque era otra época, ¿verdad? No había internet. Sí, no por había... eso. Raúl Vicente Amarilla, ¿cómo te va, Raúl? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para todos. Antes éramos más felices sin celular, Raúl Vicente. Yo estoy feliz con el celular, ¿verdad? Pero digo, hay gente que no quiere saber nada del celular. Sí. Eran más felices. Cada generación es feliz a su manera. Más o menos así, ¿verdad? Pero Raúl, bueno, yo creo que la comodidad también que nos da el celular. Sí, no, ¿te acordás que antes vos salías de tu casa y vos le decías a la persona, bueno, vamos a encontrarnos frente a Copaco a las 8 de la mañana? Y ahí estaba la persona, y por WhatsApp no era que vos le llamabas por celular, no era así, ¿te acuerdas? O si no, hoy en día es ubicación. No. A ver, ya estoy frenando, ya estoy. Sí, no, Groqui te eso es el viejazo, mano. Groqui sí. No, y vos sabés que antes, inclusive vos le llamabas, no todos tenían teléfono, vos le llamabas al vecino. ¿Cierto? Y el vecino fulano, teléfono, y el vecino chismoso sabía todo tu vida, porque vos te ibas a hablar por su casa, y vos te vas a hacer emocionante. Para mí era más emocionante. ¿Puedo decir? No, yo me quedo, yo tengo 45 años, soy feliz con el celular, te da una comodidad, tenés internet, tenés todo. Pero mató la unión familiar, la unión de los amigos. Eso sí, esa argelería que las criaturas desde niños ya empiezan mirando el teléfono, o sea, ni te miran. La pijamada ahora son 3 niñas mirando el teléfono, cada uno su teléfono, al menos en mi casa, ¿verdad? Hablando nos de pasa algo todo, Federico. que se llama Roblox. Me acuerdo cuando trabajamos una época con Raúl en Radio Nacional, cuando eso se inauguraba, era la primera que se hacían cobertura de celular, el celular grande, cuando cubríamos los clubes, Motorola, sí, el Motorola mandaba, era el grande, el Tango, celular grande. ¿Y cómo cambió todo? Pues seguimos hablando ahora con Raúl. La M no cambia, eso es, todavía no cambia, gracias a Dios, porque muchos se habían anticipado que hace unos 15 años que la AM iban a cerrar y que iba a ser FM, no cambia, aparte se adaptó demasiado bien a internet, que te escuchen en todo el mundo. Raúl, hablando un poco de todo acá, Bruno estaba ahora mirando su celular, y yo le decía que estaba mirando The Cure en mi celular. Imagínate lo que tenemos el celular. Vos, Raúl, bueno, ahora atendiste el celular, pero mirá de una película, una canción, ni hablar del diálogo con los parientes. Sí. Prender y apagar, hasta ahí podemos discutir sobre el tema del celular. Después el resto, como solemos decir, ya nosotros ya estamos preparados hecho a la antigua, y no, esta modernización para nosotros es un poco complicado. Está bien, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pero vos tenés Instagram, ¿no tenés Instagram, Raúl? Sí, tengo. No, entonces también está ayornado. Facebook es de la gente mayor, Instagram, tenés grupo de WhatsApp también seguro, sí. Sí, lo esencial, sí, pero estar metido prácticamente todo el día en un móvil, no, ¿verdad? Así como dijo Bruno, hoy en día el móvil es una herramienta muy importante especialmente para el empresariado. Y Raúl, también para los estudiantes, ¿eh? Sí, te escucho, Bruno. Pollo Recalde disparó, dijo que Cardona no tiene palabra, que hay una deuda con él, que incumplieron, que tenía contrato, que le mintieron básicamente.
Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo el Pollo Recalde. Y que a él lo despidieron teniendo todavía 2 años de contrato. Bueno, Bruno, es algo que verdaderamente tiene muchas aristas, vamos a decir, ¿verdad? Yo creo que seguramente a él no se le dijo la verdad en su momento. Yo creo que él, si vamos a ir a los años que él estuvo acá, yo creo que los primeros años fue un eje muy importante dentro de lo que fue el esquema de juego de Dani, porque creo que él los mejores momentos lo consiguió con Garnero. Y después ya cuando en la época de Pipo, yo creo que él empezó un poco un bajón, después vino la pandemia, no se recuperó quizás en el aspecto físico, en el aspecto físico empezó a perder un poco de finura, vamos a decir, en el aspecto futbolístico, y bueno, y fue cediendo de a poco su posición. Ahora, en la parte económica, creo que todo el mundo sabe, y eso no se puede tapar absolutamente nada de que sí, que el club en ese momento tenía también la misma situación de la que se está atravesando hasta ahora, con la diferencia de que hoy en día se ha hecho el esfuerzo, y es por lo menos con el plantel de jugadores, la deuda es mucho menor, ¿verdad? Lo de Pollo Recalde, creo que ustedes saben bien de que su representante en más de una ocasión lo dijo públicamente, de que quería sacarlo del Olimpia para llevarlo a jugar a otra institución, justamente por eso, porque en aquella época había deudas en el cual el club no tenía en esa no tenía la capacidad de ingresos, y yo creo que eso fue, ¿verdad? Yo creo que aquí el que menos culpabilidad tiene es el actual presidente de la institución, ¿verdad? Miki, yo creo que no tiene yo creo que es totalmente lo contrario. Miki dio esa oportunidad para que él pueda volver a resurgir, porque si él se mantenía en el mismo ritmo que lo ha hecho en la primera época como jugador dentro de la institución, yo no creo que ningún presidente del club haya dejado o iba a dejar que pueda salir del Olimpia, ¿verdad? No podemos decir otra cosa. No le veo yo en ese sentido a Miki sacarlo a Pollo Recalde teniendo la condición de futbolística que tiene. Sí, hay que reconocer de que él perdió su posición ya por lo que había dicho anteriormente, ¿verdad? Y bueno, y nosotros verdaderamente nos sentimos muy contentos, muy feliz con él,
porque lo vemos que futbolísticamente ha vuelto a lo que debería de seguir haber sido también estos años que estuvo aquí dentro del club, y que le vaya tan bien como la está yendo ahora en el fútbol argentino, ¿verdad? Raúl, Jorge Pollo Recalde reclama 2 años de contrato, que se falta que se le pague, que hubo un acuerdo de caballero con el presidente Cardona. ¿Es correcto eso? 2 años de contrato es lo que se le debe. Bueno, yo ahí yo no quisiera entrar en eso, porque eso ya no es mi campo, ¿verdad? Eso ya es la parte administrativa, la parte jurídica. Para eso están otros entendidos en la materia, entonces no querría entrar en eso, porque yo nunca estuve en una firma de contrato o en ninguna reunión de ese tipo, ¿verdad?, dentro de la institución. Raúl, te saluda Fabio. Con respecto a los jugadores que están afuera, por ejemplo, ayer Guaireña descendió, ahí está Alex Franco, Parsahud, otros jugadores también que están a préstamo en otras instituciones, todos ellos, por ejemplo Matías Almeida también en Tacuary, ¿tienen que volver para la pretemporada que arranca el 26 con el Chiqui Arce? Y ahora yo creo que lo nuestro termina mañana, y a partir del lunes ya se tomarán los recaudos correspondientes y revisar también la documentación de cada uno de cómo está, especialmente estos chicos que han tenido que lastimosamente bajar de categoría, si regresan o finalizaron su contrato, o finalizan este 31 de diciembre su contrato. Si es así, eso es automático, ¿verdad? Que tienen que regresar. Raúl, ¿y en estos días también van a anunciar la salida de más jugadores, o ya se quedan con los 3 que se fueron, del caso de Otálvaro, Alejandro Silva y Tito Torres? No, se está trabajando con eso. Hemos dicho nosotros, yo creo que con ustedes dije hace dos meses, hubo 1 mes y medio más o menos, de que al finalizar el campeonato se iba a tener todo eso. Hay algunos que quizás van a ser cedidos a otros clubes para que puedan seguir jugando, y bueno, y va a depender mucho del rendimiento que ellos tengan en la apertura del 2024 para poder regresar otra vez al club, ¿verdad? Y también depende mucho del técnico. En la planificación que están haciendo del Olimpia Modelo 2024, porque está claro que ya arrancaron con la salida de algunos jugadores, el técnico ya dijo que querrá contar con refuerzo en todas las líneas. En teoría, ¿cuántos refuerzos, Raúl, van a intentar traer siempre y cuando abran el mercado? Primero, vamos a irnos por paso a paso. Vamos a intentar ahora levantar lo de FIFA, y ahí sí le podríamos decir cuánto, porque tenemos que ver todas las posibilidades. Pero menos de 4 no puede ser, ¿verdad? Que existan. No te puedo dar yo te puedo decir, para salirme de tu pregunta, yo te puedo decir en este momento 3 o 4, pero si económicamente no está, puede ser que tragamos 2, y bueno, y con eso tenemos que saber acertar en las contrataciones que se hagan, ¿verdad? Así que todos los números que te podamos decir en este momento puede quedar corto o largo, ¿verdad? Esperemos el momento, y cuando tengamos verdaderamente bien decidido quiénes son, bueno, ahí sabremos la cantidad exacta. La pretemporada, Raúl, ¿dónde se va a hacer?
Bueno, eso lo maneja, en este mismo momento lo está manejando Ayrton con el cuerpo técnico. Seguramente lo haremos acá en la villa, tenemos todas las comodidades. En los últimos años hemos utilizado nuestra propia instalación para hacer el trabajo de pretemporada, no nos hace falta absolutamente nada, estamos en la capital, pero de por ahí puede ser también que se pueda salir un par de días al interior, ¿verdad? Raúl, ¿fue un fracaso futbolístico el año del Olimpia? Bueno, en el momento que nosotros no hayamos conseguido el campeonato por sí solo de lo que es el Olimpia, no sé si llamarlo fracaso, pero que ha sido un año malo, sí lo es, porque la palabra fracaso abarca muchísimas cosas, hasta lo económico, y yo creo que en la parte económica ha habido muy buenos resultados. Es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y ahora sí, en la parte deportiva, para lo que era en el ambiente del fútbol, sí, porque el olimpista quiere campeonato, quiere un equipo bien competitivo, se piensa siempre en las posibilidades de conseguir una Copa Libertadores o conseguir una Copa Internacional, y lastimosamente no quiso ser el 2023, y bueno, y hay que preparar con ilusión, con sacrificio, lo que va a ser el 2024. Bueno, Raúl, ¿hay esperanza para el hincha olimpista? Se está trabajando. Yo creo que la directiva está trabajando. Yo creo que Miki y algunos más no paran de buscar las soluciones que tiene que existir para que el Olimpia verdaderamente el año que viene sea verdaderamente un atrayente otra vez positivo para el fútbol paraguayo. Yo creo que ustedes mismos notan que si Olimpia no tiene protagonismo dentro del campeonato, prácticamente no se vive como años en donde Olimpia ha estado bien y en donde llenaba los estadios, y bueno, y para llegar otra vez a eso hay que programarse, y yo creo que están en eso, ¿verdad? Bueno, Raúl, te agradecemos por el tiempo. Hay una pregunta más para... No, yo lo de Derlis le quería preguntar porque es un tema muy delicado. Derlis se fue a Brasil. Hay preocupación en torno a Derlis porque él, en una charla exclusiva que tuvo con ABC TV, ABC Cardinal, Raúl, él dijo que la pierna no le respondía igual y que él se apresuró a lo mejor en volver y que iba a Brasil para ver, para que se le haga un diagnóstico exacto de cómo está su situación. ¿Hay preocupación en torno a él? Bueno, yo creo que a mí me gustaría, Bruno, que esa consulta médica puedas hablar con el doctor Romero. Yo creo que la persona más idónea en todo caso, o alguien del cuerpo médico de la institución. No tengo
conocimiento de qué pudo haber acontecido ahí. Creo que no podemos entrar nosotros en un campo donde no conocemos de la medicina, ¿verdad? Decime esto para cerrar, Raúl. Puedo decir una estupidez demasiado grande y puedo quedar como... No, está bien, entiendo tu posición. No sé si como el malo o como el ridículo, ¿verdad? No, está bien. Creo que me gustaría que esa consulta lo puedan hacer con el cuerpo médico, ¿verdad? ¿Cómo no? Raúl, contéstame esto, por favor, te pido. ¿Walter González va a ser prestado a Luqueño? Mira, Bruno, mañana termina el campeonato y creo que nosotros, como dije anteriormente, a partir del lunes vamos a por lo menos yo voy a tener todo lo que a dónde van a ir, o si ya tienen algunos clubes que estén interesados en ellos, para ver si verdaderamente el 2024 ellos puedan seguir jugando, ¿verdad? Pero el club se está moviendo en eso, pero también depende mucho de lo que diga el cuerpo técnico, ¿verdad? De momento hay una lista, pero de esa lista puede haber otra vez cambios, ¿verdad? Así que vamos a terminar el campeonato y después diremos quiénes son los que ya automáticamente lo vamos a prestar. Bueno, perfecto, Raúl. Gracias por atendernos, muy amable. De nada, Gracias, muy amable. Raúl Vicente Amarilla del Club Olimpia. Entiendo el cargo es... Director de Relaciones... Director institucional. Sí. Bueno, atiendan por favor, mi querido Obi, Federico Arias. ¿No puedes tirar un título, un adelanto? A ver... Título, y nosotros vamos a ver si podemos descubrir lo que se viene. Te pregunto, ¿cuál es la avenida más importante de Asunción? La avenida. ¿Qué? Más importante de Asunción. La avenida. Y la avenida más importante es Mariscal López. ¿No? Mariscal López. ¿Fago cuál? ¿Cómo se ve allá, hermano? El que siempre está más cargado es Mariscal López. Vamos a hacer 10 audios WhatsApp. Esto es una vergüenza. Mariscal López. Ariel, para no mencionar Mariscal López. Ponete nomás ya la camiseta, hermano. Ponete la camiseta. Mezclarlo tanto. Los clubes con la avenida más importante. Porque sobre Mariscal López está el Club Olimpia, hermano. Yo no tomé por ese lado. Espera, déjame, yo no tomé por ese lado. No, déjame porque esto... Jamás pregunté de ese lado. Ariel Julián es cerrista. Mi querido Bruno. Poné cerro, hermano. Ariel Julián es cerrista. Yo pido Olimpia para Bruno. Ariel es un cerrista. Poné también enfermo. Marquito, no ponga. Ponele cerro, hermano. Poné. Cante, Marquito, también. No, en serio. ¿Cuál es la otra música que usaste? No, yo en serio. ¿Esto realmente, vos estás diciendo en serio, Ariel? Sí. No. Yo no solo hablé del país tráfico de los colectivos. Para el país venía más importante. ¿Cómo que para el país va a ser Ayala? El interior entra por allí hasta la capital. Por favor. ¿Cómo podemos analizar? También puede ser por los buses, todos los buses entran por allí. Nosotros íbamos a analizar desde ese punto de vista, pero vos mezclás el fútbol con la política y con las calles, con las avenidas. Yo la utilidad Avenida 9 de Julio, Buenos Parece que no Aires, tenemos, 18 de Julio, Montevideo, son avenidas que más allá del tránsito son emblemáticas. Por ejemplo, la avenida en Nueva York es Fifth Avenue. Sí, Quinta Avenida. Quinta Avenida. Exactamente. ¿Verdad? En Barrio Obrero, Quinta Avenida. Claro. ¿Verdad? Avenida Quinta. Claro. ¿Qué pasa con la batería de esto? Deja sin batería, pero... Gracias, no batería. por la paciencia que no tener, hermano. No, yo voy a Ariel. Los desfiles cuando éramos chicos se hacían en Mariscal López, compañía. Vaya a enchufar eso. Y nos dejan así, vio el... Acota Darío, parte de Ciudad Ayala es la ruta internacional 2. Pero a mí no me interesa lo que diga Darío. Sí.
Pero es que me está abonando mi teoría. Mi postura no. Ahí estamos hablando de una ruta ya. Yo creo que avenida. Y Mariscal López la misma Mariscal cosa. López. Mariscal López no te saca en la ruta 2 exactamente. También, claro. Exactamente. Ya conecta directo luego. No. Directo. Darío está. Una conexión Darío ahí también. de calle Parece Última que y ya otro está. cerrita también, Darío. Mariscal López va a tener la bifurcación incluso. Claro, 1 y 2. Porque si vos vas por un promedio, hasta Lorenzo, sí. ¿cuál es el que siempre está cargado de Mariscal López? Todo el mundo pasa por ahí. No sé Bueno, por no, qué. pero Bueno, hablando en serio. Eso por un ¿A lado. quién le podemos llamar? ¿El kilometraje desde dónde se mide? Eusebio Ayala. Ahí Muchas tenemos gracias. No más el preguntas. catastro, kilómetro 0. No más preguntas, El señor. kilómetro 0 en realidad comienza en el Panteón de los Héroes. Vos sabés que no es cierto. Esto es una Y a partir de ahí te podés Vos ir sabés por que Mariscal López o por Eusebio Eusebio Ayala Ayala. también. No, que Eusebio me lo- Ayala. viste que no sabes nada. Eusebio Ayala, antes de General Eusebio Aquino, Ayala. está también el kilómetro No, 0. señor, kilómetro 0 Panteón de los Héroes. Necesito un especialista a escuchar. No, ¿cuál es la ruta? O sea, ¿por qué metiste este quilombo, Federico? Porque pensé se viene... que la respuesta iba a ser otra avenida. Ah, bueno. Entonces atiendan. Está la Avenida España también. Avenida España es muy En importante. los últimos tiempos muy importante, sí. No, pero históricamente hablando. Calle Palma. Pero vos dijiste cuál es la avenida más importante del Paraguay. Me faltó decir actualmente. Actualmente. Bueno. A partir del Panteón y hace 3 años, antes era Mercado 4 y cerró Díaz. A ver, poneme hermano porque se viene. Federico tiró el título, viene con una información fuerte deportiva. Exclusiva. Es una información... Con horario y todo. ¿De qué tinte, Federico? ¿De qué tinte? Tira un poquito más. Habilitame los números. Espera un ratito, Federico. 451-730, 451-731. Llamadas al aire. ¿Cuál es la avenida más importante? Porque nos anda en nuestro WhatsApp porque acá dejan sin batería el aparato. 41. Una cosa increíble. Una radio que tiene que tener 24 horas, esto no funciona. Perdón, Bruno. 41, 51, 730. 41, 51, 731. ¿Y Dos yo números. qué dije? 6 dígitos, ¿viste? No. Yo di todo mal también, ahora me entero en Bueno, 41, 51, 730. 41, 51, 731. Exactamente. Vamos, para vos, entonces, hablando en serio, para vos, la avenida más importante, ¿cuál es? Mariscal López. Mariscal López. Para vos, Federico. Para mí, hablando global, no hablo de la actualidad. Para mí, Mariscal López es la avenida más importante. Para mí, Mariscal Asunción. López también. Para vos, Ariel. Eusebio Ayala traslada al país a la capital. Qué tipo insistente. Hola. Hola. Señor, buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo bien, Bruno, todo bien. Bien. ¿Cuál es la avenida más importante para vos? Tiene que ver con una información deportiva que trae Federico. Ese es el título que tiró. Sacando lo deportivo, yo ando todo el día por la calle, todo el día. Y para mí, Eusebio Ayala. Hombre de calle de hace 12 años, Eusebio Ayala. ¿Por qué Eusebio Ayala es la avenida más importante? Yo transito todos los días de Barrio Obrero. No, pero no, es Ramón, porque San vos Lorenzo. transitas. ¿Por qué es más importante? No. Te estoy argumentando, Pero- Brunito, y no me dejas. Pero papá querido, ese hermano querido, papito, yo ni ando sobre Cacique Lambaré todos los días y no por eso Cacique Lambaré es la Ajá. avenida más importante, Si te al contara. contrario. Acá. Ayala es el más usado y de mejor acceso, tanto para ingreso o egreso a la capital del país. Bueno, Por eso, interesante. para mí, es la más importante. Muy bien, gracias por tu Aquí aporte. el- Usted Ayala 1-0. Sí, aquí el Chuma Pinoceño, que sabe mucho, me dice, ¿cómo va a ser el Panteón kilómetro 0 y Bartolomé va a ser kilómetro 2? Y ese fue el pasaje que hay. Porque Bartolomé, ahí cerca donde está el tanque de Corposana, es kilómetro 2. Y de la Victoria, kilómetro 5. Pero medido desde Eusebio Ayala, no desde el Panteón, porque cambió el tema. Pero gracias al Chuma Pinoceño, siempre atento en los detalles. Vamos, Edgar, dame 3 menciones y estamos con el oyente, por favor. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. La magia de la Navidad se hace presente
presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey. Milanés, chocolate, marmolado, veneciano y el pan dulce de uvas pasas. Celebra la Navidad con los pan dulces de Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Hoy, último día de ofertas por el mes azul en Guaira Pisos. Descuentos especiales en porcelanatos de la marca Portinari. Griferías Deca y losas sanitarias Fiori. Promoción válida en nuestros 6 locales de Guaira Pisos. Guaira Pisos, revolucionando el mercado. Trae la información deportiva y el título que tiró Federico, la avenida más importante, ¿cuál es? Por eso se armó este quilombito que tenemos ahora. Este culebrón, dirían los españoles. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, señor? Tranquilo, pa. Para vos, ¿cuál es la avenida más importante y por qué? Históricamente es Ayala. Históricamente. ¿En serio, Messi? Un estoito ahí. ¿En serio? O sea, voy a perder como una guerra. No, y que Maricalupa quiero que yo a ver. No, eso es el lugar de los chetos. Ahí se transita lo que... No, pero yo no soy cheto, papá. Yo no soy cheto. Ojo, No me digo más con mi opinión, pero históricamente es Ayala. Pero vos no estás mezclando Cerro Olimpia acá, ¿no? Porque Olimpia esté sobre Maricalupa. A mí no me importa. Yo sé que Ariel sí mezcló. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. 2-0 gana Ciudad Ayala. Gracias, señor. Gracias. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos. Vamos a crear. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunicate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Atiendan, atención. Mañana vamos a estar hablando, Dios mediante, con la gente de Raíces. ¿Por qué vamos a estar hablando con la gente de Raíces? Porque no podés perderte el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados Raíces Inmobiliaria en Tomás Romero Pereira, Itapúa, papá, zona pujante. Aprovecha ahora. Cresburgo, por ejemplo, se llama un lugar. Todo paisaje verde, espectacular, Itapúa. Para invertir es sensacional. WhatsApp 0982 598-032, WhatsApp 598-032, así que no te pierdas. Raíces Inmobiliaria, WhatsApp 0982-598-302. Hola, buenas tardes. Bruno. Sí. Te llevé Tereío, hermano. 2 avenidas importantes ahí para los futbolísticos, Avenida Quinta, y para la entrada a la capital y salida a la capital a Central, que Eusebio Ayala. ¿Eusebio Ayala? Sí, señor. Pero legal, pero me decís ya. Sí, señor, no, pero él te dice Quinta. Ya Federico, la información de dónde va a largar de ese club de mierda que está sobre Maricalupa. No, tranquilo. Shh, tranquilo, hermano. Vamos con Egara, tranquilo. Dame otro oyente, por favor. Hola, buenas tardes. Qué fuerte está la siesta hoy, che. Yo estoy preocupado y triste, ya le contamos el debate. Tenemos bloque internacional, se salvó Tacuarú, bajó Guaireña, hoy hay fútbol, no sé qué importancia tiene, vamos a aplicar también eso. A ver, hola. Bruno. Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? César Areco. César, ¿cuál es la avenida más importante del Paraguay? Ante todo te aclaro que soy cerrista. La avenida más importante del Paraguay es Mariscal López, porque es la única avenida que cruza 3 ciudades. Ahí está una explicación. A ver, explica un poquito más, ¿cómo es? Es la única avenida que cruza 3 ciudades: Asunción, Fernando y San Lorenzo. Eusebio Ayala solamente llega hasta calle Última,
de calle Última para Y termina ahí. Mariscal Estigarribia. Chupate esa mandarina, Ariel. 3-1. No tiene nada Gracias, que ver. señor. No tiene nada que ver. 3 ciudades. ¿Qué? Yo no me puse a pensar en eso. 3 ciudades. No, me dice el amigo Jiménez, que es camionero, que empezando ya por algo no se llama Mariscal López. ¿Me entendés? Porque estamos hablando de lo rotatorio por algo ya. Históricamente era el paso por ahí en carreta, lo que sea, ¿verdad? La misma Eusebio Ayala es para todo tipo de vehículos. Para el trabajo, porque vos para todos. Para cuasiclón, por eso ya la llegaste al mercado nomás. Yo no sé hasta cuándo le voy a aguantar más a Ariel. En serio, yo creo que... No, pará. Ojalá se acabe el año, salga el de vacaciones. Vos sabés que podemos moquetearnos antes que termine el año. Insoportable ese era. Y si te decimos que hay grandes descuentos de fin de mes en Farmoliva, este jueves 30 de noviembre adquiriendo tus productos favoritos de cuidado personal, cuidado de la salud, cuidado del bebé, ahorras hasta un 50% de descuento. Te esperamos en tu sucursal más cercana desde nuestra web www.farmoliva.com.py o llama al 235-5000. Te esperamos. Sentite mejor con Farmoliva. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí Exbury, llega más lejos. Exbury, en las mejores tiendas del Paraguay. Hola, ¿vos querés aportar, Gabriel? Dice Darío Eusebio Ayala también mentira, dice. Si vamos a ir por unir ciudades es Madame Lynch. No, lo que pasa es que el señor lo que se refiere es que el nombre de Eusebio Ayala solamente ocupa Asunción. Eusebio Ayala solamente. Porque vos pasás el viaducto, claro, ya pasa a ser y se transforma en ruta, ¿verdad? La otra vez estuvimos en Exbury, ¿verdad? Sí, en ruta Mariscal Estigarribia. Claro, ya conectando con la ruta al comandante nada más y nada menos del ejército paraguayo para el triunfante ejército de nuestro país contra Bolivia. Hablando del ejército, ¿los desfiles se hacían en Mariscal López? Antes sí. ¿Los desfiles del ejército hablaste? Sí. En Burubicharoga, atrás del Mariscal López. Sí. Hay mucho... El cementerio de la Recoleta. Muy significativo. Desde los 1860 y compañía. Ya nos vamos. El shopping quizás más importante también. La embajada norteamericana está sobre Mariscal López. También. Por eso. No, ¿y por qué se llama para uno también ese lugar? Sacarlo. Yo no me meto para allá. Pero es un lugar de estación de... No, yo no entro. Yo no mezclo con María. No, pero te digo, hermano. Sacado me extraña. No, Mariscal López, yo te digo, hermano, que históricamente, ¿qué hay sobre la avenida Mariscal López? Hola. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo anda, campeón? Súper. Para mí, la avenida más importante es Mariscal López. ¿Por qué? Primero, porque ahí está Burubicharoga, por algo está ahí. Segundo, la Recoleta en su inicio, digamos, fue donde se afilaban los cuerpos de los paraguayos, los brasileños iban y tiraban ahí. Iban apilando y por eso se puso la Recoleta ahí, fue el cementerio. Empezaron a poner como fosas comunes, luego se convirtió en cementerio. Ah, qué interesante. Vos tenés Burubicharoga, tenés Recoleta, que contaba ese dato histórico, yo no sabía. Los brasileños tiraban los cuerpos de los paraguayos ahí. Sí, y frente había un restaurante, lo que era lo que es hoy, ahí el Buen Pastor. Ese era un restaurante donde los brasileros se iban a almorzar, cenar, mientras veía que se tiraban los cuerpos de los paraguayos. Qué locura. Bueno, después creo que el Ministerio de Defensa también está ahí. Ministerio de Defensa, tenés Ministerio de Defensa en Burubicharoga, Embajada Norteamericana. No, está perdiendo... Cementerio Recoleta. Si es que los lugares históricos... Si es que los lugares históricos van a definir a la calle, entonces Palma, porque allí está instalado nada más y nada menos que el Panteón de los Héroes. Pero es uno. Todos los héroes, pero están los monstruos ahí. Los padres de la patria están ahí. Los padres de la patria. Ariel, Avenida. Ariel, compañía. Ariel, muy razonable. Calmate, Ariel. No, es para tanto, Ariel. Muy razonable, señor. Tranquilo. El señor muy razonable. Señor, discúlpeme que tengamos periodistas de esta naturaleza. Gracias, señor, por llamar. Le quiero decir algo a Ariel. Sí. En el cementerio de los héroes no solamente están los padres de la patria, también está un traidor como Bernardino Caballero, que no muriendo en batalla, que fue el general de la batalla de Acostañú, donde murieron muchísimos niños, él igual estuvo ahí, él no murió en batalla. Es el único
que está en el panteón de los héroes sin haber muerto en batalla. Gracias, ¿Y gracias. qué tiene que ver eso? No, y como vos dijiste, todos los héroes están ahí, por eso pues te está refutando La históricamente. mayoría de los héroes están ahí. Estamos aprendiendo. No, pero y agregarle Los padres de la también patria. que está el Club Olimpia, o sea, hay un club también ahí, histórico. Y está el grande, club, como, el porque club si, de la clase... el centenario. Centenario, Está el sí. no, está perdiendo como la guerra. Está perdiendo como la guerra, Ariel. Yo por eso Olvídate. dije, desde la utilidad, Olvídate. todos ¿Eh? los trabajadores de los camiones grandes ingresan por Eusebio Ayala. Desde la El utilidad. hospital Rigoberto Caballero también está sobre Marica Mira, López. Acá lo que el viento se hasta llevó, desde la Nueva casa, York- lo que el desde viento se Nueva York llevó. están aportando la longitud, incluso Desde por la longitud. utilidad, Eusebio Ayala. No, estamos hablando de la más importante. La más importante. Todos los paraguayos. La más importante. Ahí Johnny dice, creció Marica López, lo que pasó fue que creció Marica López, y eso también le da una identidad para ser importante a partir de ahora, con el crecimiento, ¿verdad? Pero históricamente vos No, te vas. históricamente fue Mariscal López. Él era el corredor, por llamarlo de una manera, Pero para vamos salir. a dejar que la gente opine. Y está bien, Vamos, sí. vamos, Edgar, por favor, que la gente opine. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Atención, Federico, ¿por qué trajo a colación el tema de la calle? De la avenida, perdón, la avenida. Quise hacer un juego histórico de avenida, porque no son muchas las avenidas de nuestra ciudad. ¿No pensaste que se iba a Si vos generar saca- esto? No. Si vos sacás Costanera, está la avenida Artigas y la avenida Fernando de la Mora. Sí, la de Fernando que conecta Tenés ya ahora con acceso sur, ¿verdad? Artigas, España, Mariscal López, Eusebio Ayala y Fernando de la Mora. Fíjate que chica en otra capital. En cuanto a Exactamente. avenidas, ¿verdad? Sí, tenés razón. Porque vos tenés Así las que nomás. cruzan todo, pero las que son salidas de Asunción Dos son, ingresos, son 5. dos nomás. O sea, la más importante es Ayala y Marica López. Exactamente. Sí, es así. Bueno, estaba averiguando el tema de las avenidas. Tenemos pocas avenidas. Y ahora quiero que respondan hoy, 2023, políticamente, ¿cuál es la avenida más importante de Asunción? Políticamente, Avenida España. Ah, sí. Por el domicilio particular. Incluso mucho más que Paraguayo Independiente que está el Palacio, ¿no? Mucho Claro, más. sí. Claro, sí. Que Murú dice Allá ahora. está el que manda, sí. El Palacio es más te descuidáis, más un museo, inclusive, era para Sí, ver. sí. No, espera, No, pero estamos hablando de... No, vos también se te suelta a veces la No, cadenita, ¿por espera. qué, Pico? Espera. Y él habló de políticamente. Avenida España. En el Cardinal Deportivo. Reunión, hoy fue la reunión. Esta mañana de 10 a 11 y media. De 10 a 11 y media. Alejandro Silva en el domicilio particular Avenida España de Horacio Cartes. Y anuncia Federico Arias, Alejandro Silva va a jugar por Libertad en el 2024. La noticia quizá una de las más importantes del año. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, qué lástima nos anda nuestro WhatsApp porque nos dejan sin batería. No sé quién, ¿verdad? No sé quién. No anda nuestro WhatsApp. ¿Qué dice la gente? ¿No recargó todavía? Y vamos al teléfono, a viejo estilo. 41 51 730 41 51 731. ¿Le interesa o no le interesa al hincha del Olimpia que vaya a Libertad? ¿El liberteño está feliz o no? Le hizo goles Silva lindos Silva a Libertad, ¿eh? Yo recuerdo los 2 golazos que le hizo, me acuerdo. A Martín Silva. Uno de sombrerito. El año pasado. Antepasado, ya Antes creo. fue. No, el año pasado uno y el de sombrerito fue el año antepasado. Pero le hizo lindos goles. Y Martín Silva le tapó un penal una vez. Cierto. En la huerta. Pero de rebote marcó Derlis después. Creo que fue Derlis el que empujó la pelota. Pero hasta eso también se dio con Ale Silva. Sí. Se va a reencontrar con Roque, porque Roque dio a entender todo que va a continuar.
que las sensaciones Sí, eran que buenas. quiere el Tri, dijo. Exactamente, que era el Tri y que físicamente él se sentía todavía en buenas condiciones y el desafío del Tri le seduce para continuar Bueno, un año más. Alex Silva dijimos, nosotros le preguntamos a Auditorio hace poco. ¿Sí? La última vez que hablamos con Auditorio le preguntamos, le dijimos, doctor, hay solamente 2 clubes acá que pueden contratar a Alex Silva. Cerro Libertad. Y dijo, no, un buen jugador, todo, pero no. Bueno, lo cierto es que esta mañana se produjo la reunión y ya está Alex Silva, porque si yo hablo 1 hora y media, ya cerré. Conociendo como McCarthy. Claro, 1 hora y media. Claro, 1 hora y media, sí. Aparte, Libertad se quiere, o sea, todo lo que nos contaban, que plantel esto, plantel lo otro, quiere hacer una Copa Libertadores buena, otra vez, el año que viene. Y repito, hoy 30 de noviembre, Alex Silva arregló su conformidad para jugar en Libertad. Bueno, 30 de noviembre, anunciaste esto 12:55 aproximadamente, tenemos la grabación, por favor, para ir repitiendo después hoy la noticia, sin dudas, la noticia del día, una de las noticias del año. 13:01, bien Edgar, a las 13:01 Federico anunciaba Alejandro Silva va a jugar en Libertad en el año 2024. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Otro brindis de fin de año, claro que sí, y las bebidas, compramos el viernes con el 20% de descuento de Arete, por supuesto, todos los viernes de fin de año son viernes de bodega en Arete. Vení a conectarte con la magia de las fiestas Arete. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Con Visión Banco aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano. 25% de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión en locales gastronómicos, hoteles, supermercados, farmacias y mucho más. Conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco. Visión, más digitales, más humanos. Black Friday en Inverfin con hasta 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre. Visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Para estas fiestas, el recomendado especial es el gran pollo de pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Black Friday en Sueño Lar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Somiers, Livings y muebles nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Sueñolar, sentí tus sueños. Gusto de tener acá la presencia del grupo Cacique, el Cacique Comercial. Está con nosotros y muchísimas gracias desde ya por el obsequio que están trayendo Rosana Barrientos, encargada de marketing. Muchísimas gracias, Rosana. Y Samira Colmán, de marketing
Muchísimas gracias por la presencia acá y repito esto, muchas gracias por la deferencia de traernos un obsequio espectacular, una canasta de adelanto ya. Veo pan dulce, veo un termo del cacique, así que bueno. Rosana Barrientos, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, a todo el equipo de ABC. Es un gusto poder compartir con ustedes y le traemos un pequeño presente para usted y para todo el equipo para que puedan tener un poquito de lo que es cacique con ustedes, ¿verdad? Estamos trayendo un poco de nuestra marca, que es nuestra marca de cacique Rico Pan, que traemos especialmente preparados artesanalmente por todo el equipo de cacique para ustedes. O sea, a ver, Samira y Rosana. Samira, un gusto de saludarte, muy buenas tardes. Estamos hablando de el pan que va a producir o ya produce el cacique en sus distintos locales en Luque, en Areguá y en Itagüá. La gente puede ir a comprar un superprecio, es un producto casero que ustedes lo están elaborando ahora. Sí, exactamente. Todo es casero, el pan dulce, budín, toda la variedad de Rico Pan. Ah, Rico Pan. La marca de cacique es Rico Pan. O sea, es el pan dulce es el pan que la dulce. gente puede comprar Claro, en el cacique. Tenemos mini pan dulce, tenemos budín inglés, con fruta brillantada, chip de chocolates. Es producto casero, con pocos conservantes, algo que la gente con toda confianza puede consumir y con un sabor único. Una vez que prueben, se van a casar ya con Rico Pan. Bueno, ahora hago una pregunta. ¿Esto solamente uno lo puede adquirir en el cacique o van a tener también distribución en otros supermercados? Y ahora mismo estamos solamente dentro de cacique. Perfecto, perfecto. Tenemos estamos en Luque, Areguá e Itagüá. Exacto. El último local que abrieron es Itagüá y seguro que vamos a tener sorpresas más adelante de otros locales que se van a ir abriendo. Bueno, cuéntenos porque el cacique comercial vende al por mayor y esto creo que es un éxito porque me decían la otra vez, suelo ir a la ciudad de Itagüá, me decían que comprando una cantidad de productos vos llevas otros productos más. O sea, vos podés, por ejemplo, comprás a partir de 3 productos baja el precio, ¿verdad? Entonces esa es una ventaja. Así hoy es. Más que estamos nosotros, llegando a Navidad, claro. Año Nuevo, los gastos que se tienen, ¿verdad? Compras 3 paquetes de galletitas y llevas 5. Esa es la nueva modalidad de Mira, Rosana, ¿cómo se ríe? Creo que Federico te va como jefe de marketing. Yo soy gente de supermercado, ¿no? Claro, obviamente. Ahora nosotros estamos con muchísimas promociones para nuestros ¿De cerveza clientes, ¿verdad? Claro que sí, de toda la gama. Comprar 3 y llevas 5, hermano. ¿Qué más quieres? Estamos teniendo nuestra promo aguinaldo del cacique, donde tenemos marcas que se adherieron a la promo donde te dan cupones adicionales. Entonces también tenemos nuestra promo 2x1. Por ejemplo, compras un producto y llevas 2. Eso nosotros, todas nuestras redes sociales pueden seguir, @elcaciquePI en Instagram y Cacique Mayorista y Minorista en Facebook. Y ahí se enteran de todas las promociones que tenemos. O sea, a ver, yo voy y compro un pack de cerveza y me puedo llevar otra, ¿o no? Claro no que es tanto sí. así. Claro que sí. Así mismo. Ariel. A ver, ¿hasta qué hora están haciendo? Además te queda por el camino Itagüá, ¿no? Luque, por Capiatá te queda Luque, tenés Areguá, sí. Porque él tiene un complejo, les cuento, un empresario inmobiliario, nuestro compañero Ariel. Chuna está de vacaciones, suerte que Chun no vino. ¿Te imaginas que Chun escuche esta promoción, hermano? Se va a la carnicería y te lleva la mitad de la carnicería. 7 repollos compra y lleva 10. Sí, los repollos, el fuerte de Chun. Samira, ¿querés agregar algo más, por favor? Sí, que todos los días contamos con muchas ofertas. Fin de semana estamos desbordando literalmente de ofertas, así que para que la gente pueda aprovechar, a partir de viernes, sábado y domingo es donde muchas ofertas tenemos. Rosana, una pregunta clave. Sí. ¿Qué hacemos con las otras canastas? ¿Le regalamos a la gente o le regalamos a los muchachos? Depende de ustedes. Traemos para la teleaudiencia y también para el equipo. Ahí está. Muy bien. Entonces, las canastas que llegan... Wilson ya estaba mirando con cariño el pan dulce de ¿cómo se llama la marca si nos repetís? Rico Pan. Rico Pan. Anoten, por favor. Rico Pan casero en El Cacique, en los 3 locales. En los 3 locales de El Cacique, Rico Pan, entonces un nuevo producto que está lanzando esta gran familia que se llama El Cacique. Rosana, ¿querés agregar algo más, por favor?
Nada, que les invitamos a toda la audiencia de este gran equipo a que se puedan acercar a nuestras sucursales. Estamos con la mayor predisposición, amabilidad de todo el equipo comercial del Cacique, Luque, Areguá, Itagua, para poder brindarle la mejor atención y por sobre todo para que puedan llevar ya para sus canastas. Tenemos gran variedad de canastas a todos los empresarios que nos están escuchando, a los mini comercios también, si quieren hacer canastas navideñas para su equipo de trabajo. Nosotros estamos también realizando todo personalizado, como el cliente quiere, nosotros le brindamos todo lo mejor. Rosana Barrientos, encargada de marketing, muchísimas gracias Rosana, muy amable. Samira Colmán, de marketing, de comercial El Cacique, muchísimas gracias Samira, muy amable. Gracias a ustedes. Que sigan los éxitos con El Cacique, por supuesto, en los 3 locales. Muchísimas gracias. Vamos a ir regalando con la audiencia lo que tenemos aquí de El Cacique. Vamos con Edgar y ya continuamos. Compra y gana en El Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en El Cacique con la promo Aguinaldos. Con un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique, si te conviene un aguinaldo, puede ser tuyo. ATR con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Forte Reader por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitarlos en el showroom Ford, Avenida España y Casianov para obtener tu Ford Territory. Ford Ready for More. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Ya está disponible la TV más grande de Samsung, la nueva TV QLED de 98 pulgadas. Te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/py. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto, calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Bueno, vamos con el anticipo de Noticia Internacional. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hablamos de la Liga de Campeones, después vamos a hablar también del Brasileirão y lo que pasó otra vez en la noche de ayer. Primero, en la Champions, el Arsenal goleó 6-0 al Lens y el otro equipo de Países Bajos, el PSV, son los equipos que sellaron su clasificación a los octavos de final en la jornada de ayer en la Liga de Campeones. En el grupo A se volvió a complicar el Manchester United. Terminó empatando 3-3 con el Galatasaray. Este partido en Turquía, 3-3 este encuentro. El Bayern empató 0-0 con el Copenhague. Ya el Bayern sacó demasiada ventaja, 13 puntos el líder de este grupo. Copenhague tiene 5 con chances de clasificar, al igual que el Galatasaray. El Manchester United es el último con 4, pero puede clasificar todavía. Grupo B, el Sevilla terminó perdiendo. Estaba ganando 2-0 el Sevilla. Fue expulsado un jugador del equipo español y ahí el PSV remontó, terminó ganando 3-2. Todo esto en la recta final, en los últimos 20 minutos de partido. Victoria del equipo de Países Bajos para clasificar. El Arsenal y la goleada 6-0 sobre el Lens. Después seguimos para lo que tiene que ver con el bloque internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural.
Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Estamos en contacto con Matías Almeida. Matías, ¿cómo te va? Hola, buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien, Matías? Sí, todo bien. Te escucho un poco bajo, Matías. ¿Y ahí qué tal? Ahora mejor. Bueno, marcaste uno de los goles, continúan en primera división, en Tacuarí. Un poco un sueño de quedarse en primera y no sé cómo queda lo tuyo, Matías. Contanos, por favor, tus impresiones. Sí, bueno, hice el gol ayer, muy feliz por eso. Dejamos a Tacuarí en primera y bueno, ahora voy a volver a Olimpia. Ahora vas a volver a Olimpia. ¿Te comunicaron ya oficialmente, Matías? Sí, ya. ¿Quién te comunicó, Matías? Me comunicó Chiquillas. Ah, el mismo entrenador de Olimpia te llamó. ¿Y qué fecha tenés que presentarte, te dijo? El 26 de diciembre. ¿Y qué significa para vos esto, Matías? Si bien no venías jugando demasiado como en los primeros tiempos con Tacuarí, ayer fuiste fundamental para ese primer gol. ¿Y qué sentís para estar con el plantel de primera de Olimpia? Bueno, feliz por volver, la verdad que esa siempre fue la intención, salir para ganar un poco de experiencia y volver con otra mentalidad, con otro juego y tratar de ganar un lugar. Y bueno, capaz no jugué tanto como estaba jugando a comienzo del torneo, pero hice los goles importantes. Y venía siguiendo lo que estaba pasando con Olimpia, entendiendo que no se termina bien el año en el equipo franjeado. Bueno, sí, en Olimpia, si no soy campeón, obviamente no va a ser un buen año, así que es difícil, pero bueno, vamos a ir y vamos a ayudar. ¿Y qué esperás? ¿Ir a pelear el puesto? ¿Saber que tenés que tener paciencia todavía para ganarte un lugar en ese equipo, siendo que sos todavía muy joven, Mati? No, ir a pelear el puesto, no hay duda de eso, ir a pelear el puesto contra lo que pueda, contra lo que sea. O sea que vas a estar con todo entonces con esta posibilidad que se te da de estar con el plantel, porque eso te dijo Chiqui, vas a estar en el plantel principal. Sí, así es. Bueno, Mati, ¿qué significó todo esto, la felicidad de haber logrado la permanencia con el equipo de Tacuarí? La verdad que muy muy feliz, se merecían caer en primera, la verdad que también el puntaje que hicimos ahora en clausura es muy bueno, entonces la verdad que merecíamos esto sin dudar, con la cantidad de puntos que hizo mi papá, más ahora el profe de inicio, la verdad que teníamos que quedarnos en primera y así es. ¿Y cómo tomaron? ¿Hablaste con tu abuelo, con el Hugo, con tu papá con respecto a esto de volver a Olimpia para la siguiente temporada? Sí, les comenté cuando me llamó Chiqui, la verdad que nos pusimos todos muy contentos y ya estamos mentalizados en trabajar y volver ahí. ¿Qué sentiste cuando en el teléfono sonó el número de Chiqui? ¿Lo tenías agendado o era un número desconocido? No lo tenía agendado. La verdad que no sabía que era él, pero después cuando me escribió vi que era él, lo escribí y ya nos comunicamos. Y la verdad que ¿No le atendiste primero, Matías? No le atendí. Bueno, espectacular. Después te digo, soy Chiqui Arce. Sí, así es. Bueno, ¿y fue esta mañana, hoy? ¿Cómo? Que fue esta mañana, hoy fue que te escribió, te llamó Chiqui. No, fue hace un tiempo, una semanita. Ya. Y ahora que culminó el campeonato, un poco lo podés anunciar, ¿verdad? Sí, así mismo. Perfecto. Bueno, que sea lo mejor, Matías, volvés al Olimpia. Bueno, el apellido Almeida es muy fuerte en el Olimpia, así que bueno, desearte muchísimo éxito. Gracias, Matías, por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. Matías Almeida confirma este anticipo. Matías Almeida lo llamó el propio Chiqui Arce para que vuelva, retorna al Olimpia. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembe, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Seguimos con la Liga de Campeones. Nos quedamos en el grupo B con la goleada del Arsenal 6-0 sobre el Lens. En este grupo el Arsenal es el líder con 12, el PSV 8, ambos equipos clasificados a octavos de final. El Lens quedó con 5 y el Sevilla último con 2 unidades. En el grupo C, gran partido, Real Madrid le ganó 4-2 al Napoli. Partidazo con muchos goles, partido cambiante, estaba 2-2 hasta que disparó el equipo merengue. Braga, Unión Berlín empataron 1-1. En este grupo el Real Madrid 15 puntos. Campaña perfecta, Napoli con 7, Braga con 4, Unión Berlín con 2. Grupo D, el Benfica le empató con el Inter 3-3. Otro partidazo que se dio en la Liga de Campeones. Real Sociedad Salzburgo empataron 0-0. Real Sociedad tiene 11 al igual que el Inter. Ya quedaron fuera de posibilidades Salzburgo con 4, Benfica con 1. Ya clasificaron 12 de 16 equipos. En el grupo A clasificaron en este caso el Bayern, en el B el Arsenal y el PSV, en el C el Real Madrid, la Real Sociedad del Inter en el D, Atlético Madrid, Lazio en el E, Borussia Dortmund en el F, Manchester City y el Leipzig en el G y Barcelona con H. Siguen con chances el Porto, el Shakhtar en el grupo H, el París, el Newcastle, el Milan en el grupo F, Copenhague, Galatasaray y Manchester United en el grupo A, Napoli y Braga en el grupo C. Y lo que pasó en Brasil, increíble, estaba ganando Botafogo en minuto 94, 95. Movió la pelota Coritiba, fue y empató el partido. 1-1, no pudo ganar otra vez Botafogo. Palmeiras goleó 4-0. Tampoco ganó Flamengo. Flamengo perdió contra el Atlético Mineiro 3-0. Faltando 2 fechas para el final. Palmeiras 66. Botafogo 63. Mineiro también tiene 63. Flamengo también tiene 63. Increíble final que vamos a tener en el Brasileirão. Así terminamos en realidad el bloque internacional, Edgar. Uno de sus productos estrella, el sabrosísimo cuadrado C, más conocido como fiambre primavera, el fiambre con verduritas deliciosas, frescas, para sándwiches, para tartas o como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas. Con Ochi tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. Probaste el pack Fortune etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo en maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortune. El pack tiene una botella Fortune etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar.
degustar. La etiqueta negra Pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Sin dudas, la noticia del día lo trajo el compañero Federico Arias. Ale Silva va a jugar en Libertad en la temporada 2024, así lo contaba en ese momento, así llegaba la información de Federico Arias. 13:01, contaba Federico Arias esta información. Alejandro Silva hoy estuvo en la casa de la Avenida España desde las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Alejandro Silva estuvo en la casa de Horacio Cartes, Avenida España, desde las 10 de la mañana hasta las 11:30. Y va a jugar en Libertad en el año 2024. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Usa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostal, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Escuderi? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, todo tranquilo, Juanma. Vamos con la información de Cerro Porteño, por favor, te pido. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 417 706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Juanma. Joaquín Varela Moreno, nacionalidad uruguaya, nació el 27 de junio de 1998. Espera, repetí tu teléfono, ya está saliendo como que retumbado de nuevo. Espera, Joaquín, ¿qué? Varela. Joaquín Varela. Joaquín sí. Varela. Sí, defensor central, uruguayo. Maneja la pierna zurda, tiene 1,90 m de estatura, 85 kilos. Jugador que pertenece al Instituto de Córdoba, Argentina. Esta temporada estuvo a préstamo en el Deportivo Independiente Medellín de Colombia. El préstamo vence el 31 de diciembre. El DIN tiene la opción de compra hasta esa fecha, pero hasta aquí no estaría haciendo uso de esta opción. No está llegando a un acuerdo para la compra del pase con el Instituto de Córdoba, y es uno de los jugadores que Cerro Porteño tiene en carpeta
tiene la aprobación, inclusive también gusta mucho a Fernando Jubero, el gerente deportivo, y así como están las cosas, es uno de los candidatos a reforzar la defensa central de Cerro Porteño para la temporada 2024. Varela, zaguero central zurdo. ¿Y qué va a pasar con Brock? Con Eduardo Brock todavía no hay una certeza. Pero si traen el central del mismo puesto, pero con este Varela ya está cerrado o hay negociaciones, Juanma? No interesa, todavía no hay nada muy avanzado, pero sí está en carpeta y a Cerro, al menos según la información que tenemos, le interesa bastante contar con este jugador. Bueno, ¿dónde estaba jugando en instituto? Deportivo Independiente de Medellín. No, él es del DIM, pero él estaba jugando en la Argentina. No, al revés. Él es de instituto, pero estaba jugando a préstamo en el DIM. Pero es de instituto, hermano, él. Sí, por eso. El jugador es de instituto, lo que te quiero decir, perdón. Exactamente, sí. Estamos informando de eso, que pertenece el pase al Instituto de Córdoba. Él, de hecho, que tengo entendido que a finales del año pasado, él jugando por instituto le convierte un gol a Boca en la Bombonera, y allí coincidió en instituto con Juan Franco, el jugador paraguayo que surgió en Cerro Porteño, estuvo por Nacional Guaraní y después él pasa al Independiente de Medellín. Estamos hablando de Joaquín Varela. ¿Cuántos años tiene él? Dijiste 30. 25. 25. Categoría 98. 25. 25 años. Bueno, me asusté porque escuché 35. No, me asusté, no, perdón. 25, no, buena edad. ¿Y dónde estuvo, cuál es su hoja de vida, dijiste? Aparte de estos dos clubes que ya mencionaste. Él formó parte desde la sub-15 hasta la sub-20 de todas las selecciones menores de Uruguay. Él debuta oficialmente en Defensor Sporting en primera división. Luego tiene un paso por Fénix. También fue a Grecia a préstamo durante una temporada para retornar al fútbol uruguayo. Allí cuando retorna de Grecia va al Maldonado y allí es donde Instituto lo ficha a él ya en carácter de jugador permanente del Club Instituto, y luego de una temporada pasa a préstamo al Independiente de Medellín. Estaba mirando un poco, obviamente no me voy a guiar por esto que estamos viendo en cuanto o lo que veo resumen, pero por característica nomás, al ser zurdo y tener esa estatura que decís, Juanma, es muy parecido a Barbosa, en el corte, en el quite, en el juego aéreo. Técnicamente quizás le falta un poquito más, pero interesante con el tema de la edad principalmente, siendo zurdo, central, 25 años, creo que viendo un poquito es un poco mejor inclusive, o sea, creo que hay una diferencia con Brock, mirando un poco su nivel. Sí, vos sabés que al menos en Colombia lo aprecian mucho a él. De hecho, ayer cuando publicábamos la información en Twitter, rápidamente se hicieron eco también en Colombia, y algunos aficionados del DIN decían o pedían que a la directiva del DIN que hagan el esfuerzo de comprarlo a Varela para que no deje el club. Hay aficionados también de otros clubes, del Junior, de Millonarios, del propio Atlético Nacional, que pedían también que a sus respectivas directivas que tengan en cuenta la salida de este jugador del Independiente de Medellín. Bueno, ahí está entonces. Y el tema técnico, hay que esperar todavía entonces, Bernay y su continuidad, ¿cómo está? ¿En qué porcentaje se puede hablar, si es que hay un porcentaje con respecto a algo que puede ser factible, Juanma? Vos sabés que no hay novedades, Fabio, con relación a algún ofrecimiento o alguna reunión pactada de la dirigencia con Víctor Bernay. Mañana Cerro juega su último partido del año y después habrá que definir. Decíamos hasta hace 2-3 días que la tendencia era que Víctor Bernay continúe. Hasta aquí no hubo conversaciones con él y habrá que ver. Yo no sé si es que esto se puede llegar a enfriar en algún momento, si la directiva de Cerro ya decidió en buscar otro entrenador, o finalmente va a esperar hasta el último momento para ofrecer una renovación de contrato en la primera división a Víctor Bernay. Por aquí no hubo novedades y habrá que ver cómo finaliza. Me parece que como se está alargando mucho esta situación de Bernay, yo creo que al final
está complicada su continuidad, ¿verdad? Bueno, Juanma, ¿qué más en Cerro, hermano? Queremos saber más cosas de Cerro. Cerro tiene que ser protagonista el próximo año. Tiene Copa Libertadores. Sí, efectivamente, el 2 de enero va a ser la pretemporada de Cerro Porteño. Ese día se van a presentar los futbolistas luego de 20 días más o menos de descanso, un mes de descanso tras la finalización de esta temporada, y a partir de allí ver cómo van avanzando las negociaciones. Está el tema del central, el lateral derecho, el extremo que está buscando Cerro Porteño, y si puede cerrar también con un centro delantero. Evidentemente también una de las prioridades es buscar a un arquero, para que si se confirma la salida de Jan, evidentemente tenga allí a mano rápidamente un arquero ante la eventual salida del arquero brasileño. Juanma. Después, sí, perdón, ¿qué iba a decir? Sí, antes hay que ver lo que había anunciado el doctor Juan José Zafat. Él había mencionado en una conferencia de prensa que Cerro Porteño tendrá algunos cambios en el departamento fútbol. Por más que el doctor Ariel Martínez, el vicepresidente del club y es el encargado del fútbol justamente, haya mencionado en nuestra emisora que es una especie de mito el departamento fútbol, claro, porque se refiere más bien a que siempre las decisiones pasan al fin y al cabo por el presidente del club, por Juan José Zapac. Pero me dijeron que se puede sumar gente y que podrían retornar algunos de los exdirectivos que ya pasaron por el departamento fútbol del Cerro Porteño. Hasta aquí no lo pude confirmar, pero uno de los nombres que me dijeron es el de Jorge Campercholi. Habrá que ver si es que esto se confirma finalmente y si retorna Campercholi al departamento fútbol. Dani Prieto también, Juanma. Dani Prieto, él es un allegado muy cercano a Juan José Zapac. Juan José Zapac tiene mucha confianza en él, y si bien no participa activamente durante casi toda la temporada, siempre en cada mercado de pases, ustedes recordarán la situación de Junior Barreto a comienzo de este año, fue él el que negoció con Julio Aldama, y siempre está ahí. Me dijeron que también, no sé si para volver definitivamente, pero de hecho que también será una figura importante a la hora de negociar con futbolistas para este mercado de pases. Juanma, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Carrascal va a seguir en Cerro Porteño? Tiene contrato vigente, es un contrato largo. Yo sé, Juanma, pero no le van a prestar a él. Y tienen que conversar con Carrascal. Al tener contrato no es tan fácil. Yo sé, perdón, ¿hasta cuándo es que tiene contrato? ¿2025? Sí, 2025. No, yo sé que tiene contrato, que es difícil, pero vos lo podés prestar para el jugador. Sí, hay que ver si el jugador también acepta el préstamo, porque tengo entendido que es uno de los mejores pagados del plantel del Cerro Porteño. Y allí entra también, al igual que Brock, por ejemplo. Brock llegó con un salario importantísimo, inclusive superior al que ganaba en Cruzeiro, y allí es donde se complica. El jugador obviamente va a tener que, si no consigue una oferta similar en cuanto al salario que está percibiendo el Cerro, y yo no sé si lo van a convencer así nomás de salir a préstamo. Bueno, qué tema, che. Sí. Qué tema entonces lo de... No está fácil lo de Cerro, ¿eh? Salvo que Carrascal, no sé, se comprometa, haga una gran pretemporada, pero, hermano querido, y mira que tuvo muy buenos partidos, pasajes de partidos. Yo siempre dije acá que para mí era, a nivel internacional, era un jugador lento. Para acá sí. Pero un buen pasador de pelota. Eso que dijiste se dio, porque su mejor andar fue antes de renovar su contrato. Antes de renovar. Le compró el pase, le renovó el contrato. Y ahí ya nunca más. Se vino abajo Carrascal. Ese pico que tuvo no llegó. Estamos hablando, porque siempre. Después hizo goles de tiro libre y compañía, pero fueron situaciones del juego en donde tampoco también, Estando motivado, yo creo que él puede ser interesante, porque tiene que llegar otra vez. ¿Qué lo motiva al joven, a ese a la nivel?
No puede depender de su con la motivación. pelota, ¿te acuerdas en una época cuando analizamos al Cerro de Chiqui? Sí. Hablábamos que Carrascal era el motor. Pero como el Bruno motor. decía, él le cuesta mucho a nivel internacional. Los traslados él no tiene. Él a nivel local anduvo muy bien. Lo que pasa, Federico, que porque la Copa... él cuando se perfila para lanzar a nivel internacional, te le saca la pelota. Pero no la tomó también en su mejor nivel la Copa. Y bueno, pero ese es el tema. Lo que pasa es que ese nivel fue el que más nos mostró, pues, el mal nivel. El que menos nos mostró el buen nivel, el del arranque. Porque Carrascal, claro, 2021. Y porque después si vos decís, ¿cuál fue su mejor nivel? Y no, el del arranque, después. 2 años donde viene pagando cuando vos le haces un contrato de 3 años es esperando justamente que siga ese pico alto o que inclusive lo supere, pero sin embargo eso no pasó. Muy lento Carrascal, muy lento, hermano. No pasó eso. Muy lento. Muy desconcentrado del juego también. Y pierde pelota muy simples. El tema para la internacional también es sus desventajas en la marca. Porque si vos jugás con un equipo superior desde el punto de vista técnico, jerarquía, tenés que equilibrar corriendo o metiendo. Y él ni siquiera hace sombra. Totalmente de acuerdo. Es uno menos. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Bruno, no, a la situación de Carrascal, sí, ¿hace cuánto que se habla de una buena pretemporada? Yo no sé cuánto tiempo más se lo va a esperar a él, pero sí, me parece que en Colombia al menos, él es un jugador que es muy requerido. El América de Cali, el Junior de Barranquilla, el propio Atlético Nacional en su momento llegaron a consultar por él, pero no ha pasado eso, nunca han avanzado mucho para un jugador que solamente rindió en el 2021 y después siempre se sigue esperando que haga una buena pretemporada y que levante su nivel. Juanma, excelente como siempre, un abrazo muy amable. Dale, Bruno, saludos para todos. Juanma Figueredo con toda la info de Cerro. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello de garantía de base. Bueno, quiero contar del por qué estoy preocupado y triste a la vez. Quedó pendiente esa parte, ¿Quién está? Sí, esperamos un rato, a ver. Tania Ruiz, gusto de saludarte, gerente de marketing de NG. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto excelente. saludarte. Perdón, acá me enviaban por mensaje y estaba sin el teléfono a mano acá cerca. Mil disculpas, por favor. Tania, contanos por favor, ¿es correcto? ¿Tienen descuento de hasta 70%? 7-0, ¿es? Exactamente, Bruno, así mismo como estás leyendo. Mañana arrancamos nuestra super feria NG Off, donde vamos a estar con descuentos del 30, 50 e incluso 70%. ¿En qué productos o no hay categorías de productos de descuento de este nivel de 70%? Mira, vamos a tener, tenemos productos de todas nuestras marcas, como ya la gente sabe, nosotros representamos marcas como Tokyo, Whirlpool, Arno, Mulinex, Trap, Evolution, una gran variedad de marcas y de productos. Y bueno, dentro de todas estas categorías vamos a tener todos los descuentos, como te digo, van a ir del 30 al 70%, una gran variedad de productos. Creemos que es un momento realmente muy oportuno para empezar a renovar un poco las cosas de la casa, los electrodomésticos, lo que necesitemos para prepararnos para el verano, con aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores, todos los pequeños electrodomésticos que necesitemos. Así que bueno, es que decidimos hacer esta última edición del año de esta feria.
Y esta feria se extiende, Tania, un poco más después. La feria va a estar, vamos a estar con la feria el mañana viernes y el sábado de 8 de la mañana a 17 horas. Vamos a estar en nuestro centro de distribución de San Lorenzo, que es sobre la avenida Avelino Martínez. Pasa por ella, lo van a ubicar enseguida. El centro de distribución de NGO es un terreno bastante amplio donde vamos a estar con todos los productos. Tenemos un gran equipo de gente que los va a estar esperando a todos para atenderlos. También tenemos estacionamiento enfrente, así que están preparadas todas las condiciones para que realmente la gente se vaya a mirar un poco, a ver lo que necesita y realmente aprovechar estos súper descuentos. Tania, ojalá alguna vez nos inviten también, porque estamos celosos. Nos contaba Diego Marini, un hombre tan trabajador, que fueron y se sintieron muy cómodos, Sí. estuvieron muy felices ahí. Estuvieron con nosotros ellos en la edición anterior, así Y que bueno, les esperamos también a ustedes, nos nosotros, avisan Tania. y nosotros les preparamos ahí un súper espacio para que se vayan y que también ustedes aprovechen, vean lo que necesitan y realmente, como te digo, hay muchas cosas súper interesantes que queremos que bueno, que todos puedan aprovechar, que no se pierdan. Es más, Tania, Dieguito me decía que con el equipo, con Leti y con Vito, querían volver ya antes del fin de año. Sí, yo no sé, acaba exactamente. una pelea. Nosotros queremos irnos también. Por favor, les esperamos. Queremos que se vayan, les preparamos, como les digo, todo el espacio para que ustedes estén ahí y puedan disfrutar, nos acompañan, le invitan a la gente y también vean un poco qué es lo que pueden llevar, ¿verdad? Realmente van a encontrar de todo. Hay que prepararse para el verano y ahí nosotros estamos con todo el equipo esperándoles. Muchísimas gracias por atendernos, que sigan los éxitos. Y bueno, Dios mediante estaremos en cualquier momento con este gran grupo, esta gran familia también, por supuesto. Tania, gracias por estar al aire, Tania, muy gentil. No, gracias a vos, que estén bien. Gracias. Adiós, Tania adiós. Ruiz, gerente de marketing NGO Off, con descuentos de hasta el 70%. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Por qué preocupado y triste al mismo tiempo? Vos sabés que... ¿Qué pasó? No, espera, déjenme muchachos ya contar. No sé si se escucha al aire estos cuchicheos. Porque tal, vos sabés que llama la atención a esta altura del año. No. Que me preocupa. Preocupado, entrando diciembre. Me entristece porque, sinceramente, salvo, y acá ya cuento, ¿verdad? Salvo lo de Julio Enciso y Enzo González, porque Almirón ya está más adulto, ¿verdad? Ya se instaló ahí, ¿verdad? Un poco más. Pero ayer estaba transmitiendo en el canal colega, Canal 9, el partido de Champions, y entra un chico de 19 años, Nicolás Paz. ¿Qué va a jugar Argentina? Argentino. Él arrancó en el Castillas, en la filial del Real Madrid. ¿A qué voy? ¿Por qué me preocupa? Porque nosotros no tenemos... Vos mirás, partido que vos mires. Yo sé, Argentina es Argentina, campeona del mundo, bueno, toda la historia, caramba, los grandes jugadores, los 2 mejores jugadores de la historia, Messi, Maradona, Messi. Brasil veo, este chico Messiño,
Endrick. Lo estaba mirando a, hizo un partidazo a Rodrigo. Palmeiras, Ayer marcó uno. Ayer hizo un Él hizo un partidazo ayer. Se Le pegó un baile al América. América Mineiro. 3 le metió, 3. Sí. No, y estaba mirando nomás. Como el del United, allí hizo un Garnacho. Garnacho hizo otro gol. Ese también. Ayer. ¿Verdad? Y si me dicen, no, pero acá somos apenas... Bueno, según otro censo, ese censo que se hizo casi hay. El volante central del PSG. Me parece una tragada de plata, dice. Un censo. El volante central del PSG que hace poco no figuraba en... Ugarte. El uruguayo. Casi no lo conocía nadie hace poco. Iba justamente al mercado uruguayo. Son 3 millones y los jugadores que tienen uruguayos repartidos por todas partes. Repartidos por todas y partes. Por mérito. Ayer, Federico, en el equipo de Napoli, el central y el lateral eran brasileños. Y totalmente desconocidos. Yo te digo, Juan Jesús, ¿vos le conoces a Juan Jesús? No. Ni le ubicaba, ¿verdad? No. Y bueno. Están ahí. En las ligas top. Me preocupa. No, es que vos me podés decir, Char Tardones, andate al Galatasaray, vas a encontrar un brasileño, un argentino, ecuatoriano, colombiano. Nosotros no estamos... Uruguayo. Nosotros no estamos figurando, salvo estos 2 jugadores que estoy mencionando, que son los 2 últimos vendidos, y el resto... Y no hay nadie que asoma, para decir, este pinta, este tiene también condiciones. No, ahora mismo vos buscas y está difícil. Y con este detalle, que todavía tienen que consolidarse Julio Enciso, y más todavía Enzo, claro. A Enzo lo llevaron para prepararlo. Pero ¿verdad? estos muchachos, ayer este chico Nico Paz, metió un golazo, hermano querido. O sea, estos ya son nuestros futuros rivales otra vez. Claro. Y es como que vos decís, bueno, no sé, ves que van creciendo todo y vos te quedás. A usted no le preocupa, a mí, y me pone triste porque no estamos en el ruido, hermano, que por lo menos, no sé, un jugador que vos me digas, no, este puede ser Julio Enciso, ¿verdad? Pero ¿cuántos argentinos y brasileños Enciso es porque él hizo mucho ruido en poco tiempo. Enciso explotó y se mantuvo ahí también. Claro, pero en poco tiempo. Claro, por eso. Un semestre magnífico, pero después, como está diciendo Bruno, pero a diferencia de vos tenés, por ejemplo, Giovanni Simeone, juega en el Napoli. Él en cualquier otro país jugaría en su selección. En Argentina no ni tenido en cuenta, porque hay otros. Y en Brasil tiene un montón más, decía la pucha, qué bueno este tipo, pero no figura tampoco en su selección, aunque Brasil ahora está en un momento bastante complicado, especialmente de mitad hacia atrás, ¿verdad? Pero es cierto, vos ves, la pucha, nuestro arquero que prefirió ser argentino que paraguayo, jugó Walter Benítez, jugó ahora en esta fecha, en su equipo donde está ahora, en el Lyon está. En el Lyon. De Francia. Sí. Bueno, y él, fue transferido a otro de Holanda. ¿PSV? No, él estaba en el PSV. Escuché que atajó como titular en esta fecha de la Champions. Sí, y me da bronca porque yo escucho la red y dice el argentino Walter Benítez jugó y estuvo a punto de ser paraguayo si no lo convocaban para eso. No. Hasta eso nos sacan, Río, ¿verdad? Mira, te cuento, sí. Napoli ayer paró de arranque solamente con 3 italianos. Había jugadores de Kosovo, de Georgia, de Polonia, de Eslovaquia, de Camerún. Por eso te digo, todo el mundo crece, todos los jugadores. O sea, ustedes no sienten preocupación y tristeza al mismo tiempo, porque esa es la realidad. A mí ya me pasó eso. ¿Ya te pasó, Federico? Es como que estoy resignado ya. Ya tuve esa inquietud fuerte. Y más, la tuve incluso antes que llegue Enciso a la Premier. Mirando así y pensando, ¿verdad? De la pucha. Están todos, de todos lados. Colonia ecuatoriana por todos lados. Venezolanos jóvenes. Justo te iba a decir. Venezolanos jóvenes. Y nosotros no. ¿Qué es lo que pasa, Cantos? Que Venezuela está arriba de nosotros en el trabajo de la formativa. Claro, Estamos producir. Urgente nos llama Juanma. Atención, información de último momento, por favor. Atención, redes de Twitter, por favor. A ver, Juanma. Sí, gracias, Bruno. Nos acaban de informar. En estos momentos hay una reunión importante. El doctor Juan José Zapac encabeza esta reunión. Acaba de llegar Fernando Jubero y ahora también acaban de arribar
el vicepresidente o los vicepresidentes del club, Ariel Martínez y Juan Carlos Petengil. Cubero dará todos los informes al doctor Juan José Zapac y habrá novedades pronto. Reiteramos, reunión de la plana mayor del Club Cerro Porteño en las oficinas del doctor Juan José Zapac. Juan José Zapac, Fernando Cubero, Ariel Martínez y Juan Carlos Petengil, vicepresidente. Ahora acaba de llegar también el vicepresidente jurídico. Estamos hablando de el doctor Agüero. Acaba de llegar también el doctor Agüero ahora a la reunión importante. Los tres vicepresidentes, el gerente deportivo y el presidente del Club Cerro Porteño reunidos en este momento. Víctor Agüero. Bueno, Víctor entonces Agüero. quiere la plana mayor, entonces esto es importante, no es que van a debatir por el tema del efecto invernadero. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Excelente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021 495